Yo voy a preparar un montón de cosas, pero me parece que me voy a cortar un poco. El asunto es que el movimiento obrero vasco, o no sé si vizcaíno, porque fue en Vizcaya donde empezó, es bastante contemporáneo del movimiento obrero en otros lugares, más o menos cercanos, pero bueno. Hay un intento de organizarse en torno a los problemas obreros o intentar de organizar núcleos de obreristas y tal por parte de los anarquistas, con muy poco éxito. Tuvieron reuniones, propaganda, intentos de formar, pero enseguida los encarcelaban, su forma de actuar era muy abierta, no eran partidarios de estructuras cerradas, bueno, casi tal que ahora. Entonces, no pasaron de 1874 aproximadamente, y luego estuvieron enterrados metafóricamente, hasta 1911, que es cuando se funda CNT. Por eso siempre se suele adjudicar el origen del movimiento obrero en Vizcaya, casi es decir, entre los vascos, a la UGT. La UGT, que se funda en Madrid en 1879 aproximadamente, casi al mismo tiempo que el PSOE, que tiene al principio también poca extensión, generalmente solo entre obreros cualificados, los que sabían leer, que eran los impresores, etcétera, y que son también perseguidos. Y uno de ellos aterriza por aquí, por Bilbao, un tal Pérez Agua, que supongo que no habéis hablar nunca de él, no pasa nada por eso. Y este buen señor, que dice la historia que vino andando desde Madrid a Bilbao, no sé si porque no había trenes o porque no tenía dinero para pagárselo, pero llegó a Bilbao, montó un bar parecido a este, o quizás peor que este, y empezó a organizar a los simpatizantes. Lo de peor no es peyorativo. Pero bueno. Es que antes he dicho, tomamos un café y me habéis llevado al otro lado. Pues. Más que nada es eso. Bueno, este buen señor consiguió empezar a reunir a la gente, también en forma clandestina, y se acercó por la zona de las minas de la Arboleda, de Gallarta, la zona minera que se extiende desde Castro hasta Bilbao por todos los montes de Triano, donde había unas condiciones de trabajo y de vida de los mineros verdaderamente miserables. Y ahí es donde estos vieron que efectivamente podía estar el origen de un movimiento obrero muy fuerte que ni siquiera habían conseguido lanzar en Madrid o en Barcelona. Barcelona y Andalucía estaban más controlados por anarquistas, por las organizaciones anarquistas. En Andalucía y en Barcelona sí que había también condiciones de descontento y de posible explosión del sentimiento de descontento, etcétera. Bueno, el origen concreto, y por datar la fecha, es el 1 de mayo de 1890. Y ni más ni menos, que es casi anecdótico, los obreros vivían en unas condiciones miserables, ganaban muy poco dinero, pues probablemente ganarían 3 o 4 pesetas a la semana, una barbaridad. Estaban obligados a gastar ese dinero además en las cantinas o en los economatos de la misma mina. Vivían en barracones, peor que esto, tirados por el suelo, los pobres, en jergones. Incluso yo he leído en sitios que el jergón lo utilizaban en turnos de 8 horas cada o sea, imposible de soportar. Tenían una alimentación que básicamente se componía de pan, tocino y tasajo, que yo no sé lo que es. Igual alguien ha oído hablar de esa palabra. Es una cosa, tiene que ser horrible con ese nombre. Bueno, total, que esta gente además continuamente estaba enferma porque las condiciones higiénicas no había ni letrinas, ni había agua corriente, ni agua potable en la zona de los barracones. El único cuartel que estaba bastante bien acondicionado era el de la Guardia Civil, que se situaba, por si acaso, en la carretera a la salida de las minas, etcétera. Bueno, por si acaso, sí. Y además, y no es casualidad tampoco, el cuartel de la Guardia Civil lo pagaban las asociaciones de los patronos mineros. O sea, lo costeaba no el presupuesto del Estado como ahora, sino la Cámara Minera de Vizcaya. Bien. Entonces, la primera internacional, la que era la internacional, la que luego fue internacional solo de los anarquistas, porque al separarse Marx y Bakunin se quedaron la Internacional Socialista y la primera internacional, propuso el 1 de mayo como fecha, una conmemoración, un recuerdo para un grupo de obreras que en Chicago, eso ya lo habéis leído seguramente, murieron en un incendio provocado por un
un cabrón, pero con decir un patrono ya se sobreentiende. Y entonces, para conmemorar y recordar el sacrificio de aquellas mujeres, que no sé si eran 20 y tantas o una barbaridad, o no me acuerdo de la cifra, la verdad es que eso no me acuerdo, promovieron o lanzaron la idea de que en todo el mundo donde había organizaciones socialistas, fue la Internacional Socialista, la segunda internacional la que convocó esto, hicieron huelga el día 1 de mayo y no fueron a trabajar. Al mismo tiempo, en la otra reivindicación de ese día se planteó la jornada de 8 horas. Los obreros, se me olvidó decir, los mineros trabajaban más de 10, 12 horas a veces al día, barbaridad, ¿no? Bueno, igual no tanto, igual hay gente que trabaja 12 horas al día también, en algunos bares también hay, seguro. Entonces, para que os hagáis una idea del miedo o de la poca seguridad que tenían los sindicatos en el resultado de la operación, en lugar de convocar la huelga el 1 de mayo, que era jueves, la convocaron el domingo. Dijeron, en lugar del 1 de mayo, lo hicieron el domingo siguiente. A pesar de que la huelga fue un éxito, entre otras cosas, porque el domingo no se solía trabajar, y entonces hicieron concentraciones, hablaron, tal, de una cosa y otra. Y los de la Cámara Minera, que eran los patronos mineros, de todas maneras, a pesar de que el daño fue mínimo para sus intereses y para sus stocks productivos, a pesar de todo, lo que hicieron fue localizar y seguir o detener a los socialistas que habían convocado la huelga, que eran la agrupación socialista de la Arboleda, y no les podían meter a la cárcel porque al fin y al cabo la huelga ni era legal ni era ilegal, porque ni siquiera había sido huelga, ¿no? Pero les despidieron del trabajo. Y me acordaba de Nanuk, ¿no? ¿Quién es el de los despedidos? ¿Vosotros? Bueno, nosotros despidieron uno. Sí, eso. Entonces, estos despidieron a 6, que eran la agrupación socialista de la Arboleda. Y en solidaridad con los 6, entonces la huelga continuó. Se planteó una huelga ya de solidaridad con los despedidos. Y la huelga duró varios días, se añadieron otras reivindicaciones concretas, ya mucho más de calle, pues por ejemplo, que desaparecieran los barracones, que desapareciera la obligación de comprar o de gastar el dinero del sueldo en las cantinas, que mejoraran las condiciones laborales y médicas, etcétera. Bueno, entre una cosa y otra duró bastante, lo suficiente como para poner nerviosos a los oligarcas de la Cámara Minera, entre los cuales está un señor que igual os suena, un tal Sota, y uno se ríe por él, es buen amigo mío, Sota, sí. Y el tipo este, que era el presidente de la Cámara Minera, pues lo que dijo, no, aquí lo que hay que hacer es llamar a los soldados. Y llamaron al general creo que es la sexta región militar. Antes había, la sexta región militar sigue siendo, Vizcaya sigue perteneciendo a la sexta región militar, que el cuartel estaba en Vitoria. Bueno, vinieron los soldados, los mineros volvieron a trabajar y pasó una cosa curiosa, que supongo que algunos también lo sabéis y que no se la contéis a nadie. El general dio la razón a los mineros y les obligó a los patronos a firmar un pacto de reconocimiento de los derechos de los obreros y de que tenían que cambiar la obligatoriedad de las cantinas, etcétera, tirar los barracones, etcétera. Bueno, les reunió a todos y dijo, o firmáis esto o me largo y os dejo aquí solos con ellos y a ver lo que hacéis. No sé dónde había salido el tipo aquel, supongo que no tendría mucha más carrera desde entonces, mucho más recorrido, pero bueno. Lo cierto es que los mineros firmaron, los mineros encantados, los patronos firmaron a regañadientes, pero en cuanto el general, en cuanto estaba por Barazas ya, los mineros desobedecieron el pacto y no lo aplicaron. Las condiciones siguieron y los años siguientes fueron también de huelgas. Bueno, el origen del movimiento obrero más o menos es ese. Ahí es donde UGT empieza a desarrollarse, empieza a organizarse y donde se estructura alrededor más o menos de una forma de hacer sindicalismo que luego va a variar. Y todo se debe a que el señor Pérez Agua, era un tipo de sindicalista, pues, del tipo asambleario, tipo de designación directa. A pesar de pertenecer a UGT, no quería saber nada del partido, o sea, defendía la independencia o la autonomía del sindicato respecto al partido. Un individuo que no quería negociar, que prefería que los patrones se rindieran antes que negociar. O sea que estas son nuestras condiciones y en huelga hasta que las aceptéis. Aquí no hay negociación que valga. Era partidario del sabotaje, era partidario del boicot, o sea, era un tío bastante radical, como de los que ya no quedan o que hace tiempo que no quedan. Cambio la UGT, ¿no? Sí, ya que hemos cambiado todos, espera un poco. La UGT empezó a cambiar hacia 1915, cuando otro amigo, Prieto,
que también no era de Bilbao, pero casi, era de Oviedo, pero vino a Bilbao de pequeño, pues cuando Prieto empezó a controlar el partido y empezó a controlar también la UGT. Entonces, más o menos empezaron a moderarse, eso es hacia 1915. En 1917, después de la Revolución Soviética, hay una división en la Segunda Internacional, surge la Tercera Internacional. A partir de 1921 a este señor, a Pérez-Agua, le expulsan, etc. Entonces, UGT sigue las directrices de lo que manda el PSOE, está más unido al PSOE, y Pérez-Agua pues, se afilia al Partido Comunista, pero desaparece. En este momento no hay sindicatos ni nacionalistas ni comunistas, estamos hablando todavía de los años del principio del siglo XX. El primer sindicato nacionalista se fundará en 1911, es ELA. Es el que surge después de una idea, una recomendación que hizo Sabino Arana por escrito, antes de morir, diciendo que había que formar inmediatamente un sindicato vasco para evitar, primero, la hegemonía de los socialistas y, segundo, que los vascos no les quedara más remedio, sobre todo los vascos nacionalistas, entrar a formar parte en sindicatos españoles o sindicatos como UGT. Tardaron bastante en organizar UGT, que es el segundo sindicato, el sindicato que organiza al movimiento obrero nacionalista, si es que entonces se puede llamar así, y nace con dos características. Una, esta que acabo de decir, efectivamente, los que se afilian a ELA, casi todos o todos son nacionalistas o son simpatizantes del nacionalismo, casi todos o todos son vascos, y hay otra característica que es un poco más chocante, ¿no? También son empresarios. O sea, ELA nace admitiendo a obreros y a empresarios. O sea, SOTA, que antes ha salido a relucir, era afiliado, más que simpatizante y cotizante de ELA. O sea, que entonces, como veis, es una contradicción que eso a la larga es insuperable. ELA nace como un sindicato vasco, nacionalista, pero también interclasista. Un sindicato confesional, son católicos, un sindicato en cuyo programa aparece la doctrina social de la Iglesia. Las encíclicas del Papa son las que, sobre todo de León XIII, son las que marcan la línea que sigue ELA en estos primeros años, etc. Entonces, ELA mantiene una línea de este tipo, que le enfrenta decididamente a UGT y a CNT. CNT nace el mismo año que ELA. No son partidarios de la huelga, son partidarios de la armonía en la producción, como dirá luego después el fascismo también, lo dice el fascismo ya en esas fechas. Ellos creen que con los empresarios, sobre todo si son vascos y sobre todo si son nacionalistas, no hay que discutir, hay que hablar, no hay que hacerles huelga, no hay que enfrentarse a ellos, Pero eso dura poco porque con las crisis no puede nadie. Y en la crisis posterior a 1918, durante la Primera Guerra Mundial, hay pleno empleo, hay trabajo para todos, las empresas de SOTA funcionan estupendamente, Euskalduna trabaja a tope, los obreros obtienen las reivindicaciones sin siquiera pedirlas, en fin. Pero llega 1918, se acaba la guerra y pega un bajón la cartera de pedidos de todas las empresas de la Ría de Bilbao y de la Euskalduna, la primera de Euskalduna, y empieza a retroceder el interés de los sindicatos por la armonía laboral. Y inopinadamente, en 1921, ELA organiza una huelga, ELA que se había opuesto en 1917 a una huelga general que habían convocado UGT y CNT, ELA que se enfrentaba incluso a tiros con los piquetes de los socialistas cuando había huelgas y tal. En 1921, entre el 21 y el 22, le plantea a SOTA una huelga en Euskalduna. Eso ya es el gran escándalo en el que se empieza a pensar aquí qué pasa aquí, qué ha pasado, qué está pasando entre los obreros nacionalistas o los obreros vascos para que hagan una huelga. Eso casi es pecado, ¿no? Algunos irían a confesar a la semana siguiente, pero bueno, hicieron una huelga. Lo que estaba pasando es que ya dentro del mismo nacionalismo había corrientes en las cuales, por ejemplo, el grupo Aberri, el grupo que luego serían los mendigochales, empezaban a reconocer que aquí había clases y que había lucha de clases, y que no era suficiente con ser vasco y ser nacionalista para ser buen empresario, buena persona y para no robar la plusvalía, por no apoderarse de la plusvalía de la manera tan exagerada como lo estaban. Entonces, todo ese caldo de cultivo que está por debajo y que en el partido está saliendo a flote, en el sindicato también aparece. Bueno, ELA tiene una historia luego más larga, que ahora no la vamos a contar, pero tiene dos momentos evolutivos. Uno, en el de nacimiento, que nace como un sindicato de tipo confesional y favorable a acuerdos con la patronal, a la ultranza, no hacer huelga, la huelga está prohibida, está bien. Y otro que evoluciona y que se empieza a enfrentar y que
llega incluso a hacerle huelgas al propio Sota, que es el gran patrón de los obreros nacionalistas. Después de esta evolución de ELA, hay otro sindicato que casi no merece la pena ni hablar, pero me gusta citarlo porque es un intento de José Antonio Aguirre, por si acaso hay alguno que todavía cree en él, digo positivamente. Supongo que sabéis quién fue José Antonio Aguirre, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sabéis quién fue? Joder, habrá alguna calle por ahí, en Bilbao hay una calle que se llama como él. Bueno, este señor, cuando en 1932, ante la evolución esta de ELA, que eran malos chicos y se estaban desmadrando y se estaban saliendo, intentó organizar un sindicato todavía más a la derecha que ELA. Y se alió para ello pues con Marcelino Oreja, con Villalonga, gente más o menos de empresarios relacionados con la burguesía, con la oligarquía, con algún sacerdote, con un jesuita, con Onaidea y Chol. Bueno, intentaron montar un sindicato pues basado en las esencias iniciales de ELA. Bueno, no tiene más historia porque fracasó, porque quiere decir que ELA para entonces ya se estaba dando cuenta que debajo de la crisis había algo más que nacionalismo y que había lucha de clases, ¿no? Os lo digo porque cuando oigáis hablar de José Antonio Aguirre, que es el juguete favorito en este momento del PNV, más que Arana, por supuesto, cuando oigáis hablar de él, acordaros de que intentó organizar un sindicato súper amarillo, si es que entonces se llamaban amarillos. Hay un tercer sindicato, o no sé si llevamos ya 3 o 4, que todavía existe, y aquí igual hay alguno, de comisiones obreras, ¿hay alguno aquí? No pasa nada por eso. Antes tenían rabo y cuernos, pero cuando la República era no. Bueno, los amigos de comisiones son interesantes, muy interesantes. A mí me parece que es una historia muy interesante, la historia de comisiones obreras, por cuándo nacen, cómo nacen y con las características que nacen, que también me vas a decir que cuánto han cambiado. Pues nacen como una especie de respuesta espontánea de los obreros, de los trabajadores, ante la falta de representatividad y la falta de cauces sindicales que había en los años 50, bueno, había durante todo el franquismo, ¿no? Entonces empieza. Vizcaya también es una de las primeras. La primera comisión obrera se organiza en Asturias, en las minas. O sea, curiosamente, el origen del movimiento obrero es en las minas de Vizcaya y el origen de comisiones obreras es en las minas asturianas. Bueno, pero inmediatamente se copia el modelo, se copia en Vizcaya, luego en Barcelona, en Madrid, y se extiende como un reguero. Y ya en los años 60, comisiones obreras está, lo poco que hay, el poco movimiento obrero que hay, lo está más o menos protagonizando gente de comisiones obreras. No son todavía gente del PC, no hay. En la primera comisión obrera de Asturias se dice que había una mezcla había creo que hasta un falangista de izquierdas, de estos desencantados con el régimen, había católicos, había socialistas, había mucha gente independiente. El funcionamiento es muy simple, ¿sabes? No sé cómo funcionaréis vosotros en las fábricas ahora o ante los problemas. Ante un problema la gente empezaba a hablar en un bar y luego no cabían en el bar y al día siguiente decían, bueno, lo que hay que hacer es reunirse en la puta fábrica, ¿para qué tenemos que ir a un bar? Se plantaban en el trabajo con el riesgo que conllevaba y se reunían en la fábrica y la gente que podía estar afiliada a un sindicato como CNT o ELA o esto no se atrevía ni a hablar ni UGT. Entonces gente independiente, gente que no estaba fichada por la policía o por la empresa, tomaba la palabra, hablaba y hablaban del problema que tenía en concreto y ya le decían, bueno, pues vete tú a hablar con el jefe. No, yo solo no voy. Pues que vaya este otro, pues eso era una comisión. Y el Comisiones Obreras empezó así, de manera semi-espontánea o espontánea, con unas características que los sindicatos luego han perdido. A mediados de los 60, el Partido Comunista, que aunque tenía un sindicato propio, casi no funcionaba, empezó a entrar en lo que se llama entrar en comisiones obreras, a controlarlas, y a finales de los 60, cuando ya se celebra en Madrid, en la clandestinidad, el primer congreso de comisiones obreras, ya la mayoría de los dirigentes o de los directivos son miembros del PC. Estas comisiones obreras son tan atractivas que incluso sedujeron a ETA o atrayeron a ETA. Hubo la primera comisión obrera en Guipúzcoa, hubo gente de ETA, pues como Joaquín Gorostidi, participando en la constitución de esta comisión. Hubo contactos de Chávez Echevarrieta y del Frente Obrero de ETA con las comisiones obreras de la margen izquierda de Bilbao. En fin, era bastante, cuando todavía el PC no era mayoría o eran simplemente gente que participaba en esto, era bastante atractivo como sindicato abierto en este sentido, pero al mismo tiempo
que garantizaba bastante la seguridad de los convocantes, porque una característica era que en cuanto se solucionaba, o por lo menos se gestionaba la solución del problema, la comisión se disolvía y ya era difícil a esos tíos volverles a coger. De todas maneras, en el momento en que el Partido Comunista se apodera de, entre comillas, no lo digo en tono peyorativo, de comisiones obreras, la policía empieza a detener gente. Las comisiones obreras no son ilegales, en realidad son alegales, porque no hay que esperar al año 66, creo que es, con una sentencia del Supremo para que las ilegalicen, porque hasta entonces, teóricamente, pertenecer a una comisión obrera no era ilegal. Entonces, duró bastante y tuvo cierto éxito por esas circunstancias. Y poco a poco, el Partido Comunista lo que fue, pues, como suele pasar en casi todos los casos, atraerlas a sus intereses de partido y más o menos no desmovilizarlas, porque la verdad es que durante el franquismo, lo mismo el partido por autonomía durante el franquismo era el PC, el partido ahora es el PNV, si no me equivoco, por lo menos para la mayoría de la gente, por lo menos para los votantes. El partido era el PC, y el PC y las comisiones obreras eran gente bastante representativa en aquella época, gente muy luchadora, gente que pagaba con la cárcel a veces con la vida lo que estaban haciendo, etcétera. Bueno, de todas maneras, una característica de comisiones obreras es que nace tarde, y nace tarde porque la guerra desbarata todo, y desde que acaba la guerra en Vizcaya en 1937 hasta que se forma la primera comisión obrera, que es 1959, pasan más de 20 años donde apenas hay actividad sindical, y los sindicatos, UGT se limitaba a reunirse en una taberna de Bilbao o de Sestao con Redondo y otros 4, en fin. Entonces, las posibilidades eran casi nulas, la dirección estaba en el exilio, etc. Pero hay otro sindicato que nace más tarde todavía, de comisiones obreras, y sobre el que había que dar una explicación de por qué nace tan tarde. Me refiero a LAB, ya es el último sindicato que tenemos o que nos queda, según mis apuntes. Me refiero a eso. LAB nace en 1975. Y es curioso porque el otro día en una entrevista en Gara a unos autores de una historia del movimiento obrero, que seguramente alguno habrá leído, uno de ellos es Chomin, decían que en los años 50 ETA ya empezaba a preocupar, ETA ya era de izquierdas. Yo eso pondría en dudas, yo pondría en duda que en los años 50, que hasta los años de la Quinta Asamblea, ETA tenga una idea muy clara o predominante sobre, hombre, no es de derechas, rechaza el planteamiento ideológico del PNV, pero tampoco es marxista, como luego va a ser a partir de la Quinta Asamblea, aunque no sea oficialmente marxista, la mayoría de la dirección es marxista, etc. Hasta que se marchan Chillardegui, y esto es por decir que efectivamente el marxismo ha triunfado en la Sexta Asamblea. Bueno, pues ¿por qué el LAB no nace hasta 1975? Por lo menos tenía que haber nacido. Entonces hay una época de indefinición, de tanteo, de búsqueda entre lo que he dicho antes de las relaciones de Xavi, del grupo de Xavi, y de Andoni Pérez Ayala también, del grupo del Frente Obrero de ETA, con comisiones obreras. Están buscando un sindicato, hay un fuerte movimiento obrero en Vizcaya a partir de los años 60, sin embargo, la izquierda, lo que va a ser luego la izquierda Berchale, o la izquierda nacionalista, o la izquierda, como queráis, no está reflejada o no está directamente reflejada. Pues eso es una cosa que quizás, no sé si está muy claro. Yo las cosas que he leído sobre el AD no está bien explicado. Se preguntan, hay una historia oficial del AD por ahí, escrita por Emilio Majuelo, que no sé si conocéis, y no aclara muy bien eso. En todo caso, yo creo que al no poder hacerse ETA con comisiones obreras, o al ver que el PNV se está haciendo con comisiones obreras, a partir de los años 70 empieza a moverse. Otra historia es que es justo el final del franquismo, y ante el final del franquismo tampoco se puede dejar sin cubrir ese espacio que están ganando en ese momento comisiones obreras. Bueno, en todo caso, LAD nace como un movimiento asambleario, recuerda mucho en sus inicios a los inicios de comisiones obreras, como un movimiento, aunque tenga relación o se funde por muchos exmiembros de ETA que han pertenecido al Frente Obrero y tienen relación con los primeros pasos del LAD, en realidad es bastante, no se autodenomina sindicato, no quiere parecerse a un sindicato, no quiere depender de un partido político. Entonces los primeros pasos son de ese estilo, son bastante radicales en el aspecto de no querer tampoco negociar, de dar la palabra a la asamblea, de utilizar la huelga como la mejor arma de la clase obrera, etc.
En esta línea, de alguna manera, LAD marcará un camino que recuperaba un poco al de comisiones de los años de principio de los 60 y que luego, en mi opinión, pues poco a poco, con la legalización y todas esas cosas, se va a perder. Y aquí vamos a la parte final. ¿Qué conclusiones podríamos sacar de toda esa historia, ¿no? y de lo que está pasando ahora? Bueno, pues yo creo que hay un primer momento, una primera fase en el movimiento obrero, siempre que se nace, que cuando es ilegal, cuando es perseguido, cuando las minas Somorrostro, el franquismo, el primer LAB, que es perseguido, que es encarcelado, que, en fin, en el cual lo que es el sindicalismo puro o la espontaneidad sindical funciona. No hay dependencia de un partido, o hay muy poca dependencia de un partido, o casi nada, solo a través de los pocos militantes que hay. Hay mucho rechazo de las instituciones. Al no estar, a los obreros de las minas no estaban legalizados. Los de comisiones obreras tampoco. El primer LAB tampoco. Entonces, hay una ilegalización de derecho y de facto que también marca un poco el carácter de rechazo a las instituciones. En el momento que se legaliza el grupo, tú me decías antes, ¿cómo cambió UGT? Claro, en el momento que se legaliza UGT, en el momento que Prieto consigue que al PSOE se le reconozca, en el momento que la burguesía se da cuenta que luchar a muerte con los obreros puede resultarle más caro que reconocerlos e integrarse a sus sindicatos, es cuando empieza a cambiar todo eso. Entonces, el panorama de esa época, ¿para qué nos vale todo esto? Aparte de para cazar dragones, que hablábamos antes, ¿para qué nos vale todo esto? Pues de alguna manera, para compararlo con lo que está pasando hoy, si es que se puede comparar. O sea, ¿qué pasa con el sindicalismo actual? Está domesticado, está tan legalizado y tan reconocido que ya no hace daño a la burguesía, que aunque reconozca la lucha de clases no la practica, que aunque luche contra el capitalismo no acaba de decir a los obreros que hay que cambiar el capitalismo como sea, no mejorarlo, no simplemente mejorarlo. ¿Por qué los conflictos se acaban cuando se consiguen las reivindicaciones? ¿Por qué una huelga termina cuando efectivamente se consigue un aumento salarial? Bueno, una cosa es la solidaridad de los despidos, yo ahí estaría de acuerdo en acabar la huelga, pero ¿por qué una huelga se acaba cuando se consigue un aumento, una mejora en las condiciones sociales o laborales de los trabajadores? Si eso no es más que pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué la lucha, como decía, es la internacional la que decía, la lucha final? ¿Por qué se quitó la palabra final de la lucha? Es la lucha hasta el final de las negociaciones. ¿Por qué la negociación a ultranza? O sea, primero negociar. Los obreros en su origen, el movimiento obrero, primero se plantaban. Y luego, si los patrones querían negociar, que lo dijeran. Y luego Pérez Agua decía, ya veremos si negociamos. O simplemente venís a reconocer lo que os pedimos, en fin. Bueno, esa sería un poco la conclusión, y si queréis debatir sobre esto o meteros conmigo sobre esto, los sindicalistas que estéis aquí, pues ya para no alargarme más, yo lo dejo ahí. Bueno, ha sido un placer escuchar a José Manuel, a nuestro es bastante más discreto. Bueno, somos Arkaitz y Jon Parra, somos trabajadores de Transportes Nanuk. Venimos en representación de la plantilla que entre septiembre y noviembre del año pasado protagonizamos una huelga de 64 días. Y bueno, voy a hablar un poco de los antecedentes de nuestra empresa, ¿no? Bueno, yo llevo 15 años en la empresa y conozco un poco la dinámica de mi empresa. Es una empresa fundada a la sombra de Eroski hace 20 años. Es una empresa pequeña, de una cuadrilla de tíos del Orrio, y esa empresa, pues bueno, va creciendo poco a poco, tiene unas costumbres de trabajo durante muchísimos años donde los derechos son mínimos, donde trabajamos 12 horas, donde no tenemos derecho a comer, donde, vamos, o sea, pero como es una media amiga o no sé qué, pues ahí se vicia todo eso y lleva a muchos años donde existe un comité de empresa, por ser suave, inactivo. Sí. Bueno, pues sí, va creciendo. No hay respeto hacia los trabajadores, no hay comunicación de empresa con los trabajadores, todas las comunicaciones son por medio de una nota, por medio de decreto, pues así se ha funcionado hasta que en las últimas elecciones sindicales
Cambia el comité, entran 4 delegados de LAB y 1 de ELA y se coge el toro por los cuernos, ¿no? Se empiezan a hacer asambleas, se empieza a haber movimientos y todo eso nos coincide. Las condiciones de trabajo bastante pésimas, con que se nos caduca el convenio, como a un montón de trabajadores en Euskal Herria. El 7 de julio caducaba el convenio, nos quedamos sin convenio de transporte y en ese momento pues, se hace una asamblea el 25 de julio del año pasado y se decide que nos plantamos, ¿no? Nos están bajando el sueldo con la excusa de la crisis, nos bajan el sueldo sin consensuarlo, nos vamos a quedar sin convenio y se va a aplicar la reforma laboral española sin ningún problema y las pagas extras desaparecen o no nos las pagan, nos las adeudan. 5 días antes de que deberíamos cobrar las pagas extras, 100 familias nos ponen una notita que por problemas de tesorería no nos las pagan. Bueno, al final ya es la gota que colma el vaso. El 25 de julio hacemos una asamblea y se le da un plazo a la empresa, básicamente pidiendo respeto, básicamente pidiendo que ya estamos hartos, que llevamos demasiados años ofreciendo mucho y no dando nada, que se han portado muy mal con nosotros, que no nos han cuidado nada y que nos plantamos, que les damos un plazo para que se sienten, para que hablemos, que no vamos a pasar por un convenio, por estar sin convenio, que no vamos a pasar por la aplicación de la reforma laboral española y que tienen ese tiempo y si no vamos a ir a la huelga. La empresa reacciona fatal, pasa de nosotros y justo 3 días antes de que empiece la convocatoria de huelga se les ocurre despedir a uno de los trabajadores que había estado pues, organizando ahí un poco el tinglao, ¿no? Suponemos que ese despido es para asustarnos, para intentar, una empresa que jamás ha habido movimiento, de repente hacer ese paso cualitativo de hacer una huelga, pues yo creo que ellos presuponían que con ese paso pues la gente se iba a asustar, nos íbamos a echar para atrás, pero consiguen el efecto contrario, ¿no? Una indignación de la hostia en la gente. Encima la persona que echan es una persona muy referente dentro del trabajo, dentro del pueblo, dentro de... Bueno, entonces así vamos a la huelga, ¿no? En la huelga pedimos 4 puntos, que es un convenio blindado sobre la reforma laboral. Si nos tienen que bajar el sueldo porque hay crisis nos lo demuestran, que tenga que ser consensuado y ya veremos cómo, ¿eh? Lo hablamos. Buscar una fórmula de que nos paguen las deudas que nos deben, las pagas atrasadas. Respeto, que legitimen al comité, que es un comité legítimo y que cuenten con él. Y claro, automáticamente en esas reivindicaciones entra una que no estaba, que es la readmisión de nuestro compañero despedido por una auténtica vendetta, ¿no? El más barato también, el más pobre. Bueno, comenzamos la huelga, el 50% de la plantilla. Montamos un chabolo en el aparcamiento de Eroski y ese día empieza nuestro enfrentamiento contra Goliat, ¿no? O sea, Eroski monta su tinglao, intenta desactivar la huelga. Eroski junta a las empresas, a Nanuk y a las otras empresas que trabajan para Eroski, esquirolea, contrata autónomos y desactiva nuestra huelga como puede. Hay que sacar viajes, hay que... Bueno, como decimos nosotros, nos organizamos en turnos de 4, 24 horas del día, 7 días a la semana durante 64 días. Empezamos a... Eso igual está bien remarcar también que iba en función del relevo que teníamos, no cumplíamos el estando de huelga y había actividades en todo momento. Empezamos con movilizaciones, 2 encarceladas diarias, 1 en la oficina delante de nuestros jefes todos los días, luego a la tarde en el pueblo, buzoneos en el pueblo, pancartas por todos lados, incluso pancartas nominales con nombres y apellidos de los socios. Fulanito quiere aplicar la reforma laboral española, fulanito ha echado a nuestro compañero por represalia. Bueno, megafonías, manifestaciones. Bueno, la verdad es que hacemos una dinámica maja de trabajo donde estamos presentes en donde podemos. Visitas a esto, al pueblo del gerente, también muy importante. Bueno, aquí hay que decir la figura de nuestro gerente, ¿no? Nuestro gerente Iñaki Arrasti Araña. Resulta que nos enfrentamos al presidente de Asetravi, la Asociación de Empresarios del Transporte Vizcaíno. Un tío que hacía poco había salido dando una rueda de prensa invitando a los empresarios del sector a que no se les ocurra firmar ningún convenio sectorial y a que apliquen la reforma laboral, con la excusa de que hay que ser más competitivos, tal. Claro, un tío que ha dicho eso ahora no se va a poner a negociar con sus currelas
un convenio, ¿no? La imagen que va a dar. Entonces, nuestra lucha estaba jodida, lo teníamos claro, pero yo creo que resume muy bien una pancarta que pusimos allí en el Chabolo, ¿no? Que era Pistu da Pistía, o sea, Pistu da Pistía, y ahora ya esto no tiene vuelta de hoja. Una empresa que jamás nos hemos movilizado, pero ahora empieza la guerra, fue guerra. Bueno, nos enfrentamos a, yo diría un poco, el esquirol de última generación, ¿no? El del siglo XXI, que es un esquirol, sí, orgulloso de ser esquirol, que se enfrenta a ti. Eso nos produjo, claro, nosotros estábamos allí, pasaban los camiones, teníamos enfrentamientos con ellos, huevos, tal, pal. Sí. A ver, huevos sí, eso sí, les lanzábamos en plan pero fuimos escrupulosos en cuanto a ensuciar, sí. Y correctos hasta el límite que se pudo, como todo. Pero vamos, nos enfrentamos a mí personalmente me dejó flipado con tus compañeros. Yo llevo 15 años en la empresa, tus compañeros de toda la vida se enfrentaran a ti en ese aspecto. O sea, que hubo gente que bajó navaja en mano, hubo unos que vinieron con un palo a pegar a la gente del Chabolo. O sea, hemos pasado la de Dios. Surrealista todo, sí, era sí, muy sí. surrealista. Bueno, paralelo a esto es el primer formato de mesa de negociación que se realiza en los locales de Nanook, que se realiza empresa con asesores de la empresa, comité con asesores de comité de los sindicatos y un mediador, que es un mediador local de Elorrio, que intenta hacer. Bueno, las mesas duran lo que duran, bastante poco. La empresa no tiene cultura de negociar, no tiene cultura de hablar, tiene estrategia, no hay nada. Tiene cultura de prepotencia y hay unos principios de preacuerdo que se desmoronan enseguida y se rompen las mesas. Ahí entramos en lo que decíamos nosotros, el desierto, ¿no? En aquellas asambleas. Estamos en el desierto, de vez en cuando hay un oasis, bebemos un poco, pero luego hay días y días de caminar en el desierto sin que haya nada, de desasosiego, muy duro, todo el día en tensión, todo el día. Es muy desagradable enfrentarte a tus compañeros, ponerte a gritarle a tu jefe español a la cara. Bueno, es duro. Vamos ahí, a ver. El dogma también añadido de, claro, que tú al hacer huelga por tu empresa también estás perjudicando al que es tu empresa, Eroski, con todo lo que eso conlleva. De que al final era más casi Eroski el que nos lapidaba que ellos, pero claro, los primeros perjudicados en que nosotros hiciéramos huelgas eran Eroski. Nuestra empresa trabaja prácticamente el 90% del trabajo para Eroski. El conflicto ahí de intereses es tan grande que al final unos por otros, otros por unos, todo el mundo contra nosotros. Perdona, hay gente que está echando productos en Eroski, en el almacén, para que coja la gente. O sea, quieren echar gente y quieren coger gente nueva. Es distinto, ¿eh? Nosotros no somos Eroski. Nanook es una empresa de transportes que trabaja para Eroski. Nosotros no somos plantilla de Eroski. De hecho, es la excusa que puso Eroski para, en teoría, no tomar parte o no presionar para que se arreglaran las cosas. Nosotros, estos son de Nanook, nosotros somos de Eroski. Nosotros no tenemos, en teoría, no tenemos nada que ver. En definitiva, se convienen los dos, ¿no? Sí, por supuesto. En definitiva, yo te podría decir que para mí Nanook es de Eroski, pero bueno, eso es extraoficial. Bueno, siguiendo un poco, ¿no? En esta tesitura llegamos al segundo formato de mesa. La primera mesa se quema porque el mediador sale espantado y dice, esto, aquí no hay nada que hacer, o sea. Y ya las reuniones son en Bilbao, son en los locales del gobierno vasco, y el mediador, el formato de empresa-comité sigue igual, con sus asesores, pero el mediador es un mediador del gobierno vasco. Es un mediador que se llama Santos Omar, que fue árbitro de primera división de fútbol, no sé si os suena. Por eso me han cogido, por ser árbitro. Es un tío que la verdad es que fue bastante competente, nosotros éramos reacios. Es algo más que árbitro, será. Sí, ahora ha pasado de ser árbitro de primera división a ser árbitro de conflictos, que según él es bastante más complicado. ¿Es abogado una cosa? No lo sé. Claro, ahí ya la empresa se siente más presionada por la institución, ¿no? Hasta ahora, pues, pero claro, el Santos Omar ya presiona más, y ahí empieza poco a poco a haber frutos, ¿no? Empezamos a firmar preacuerdos, incluso, llega un momento que en el 40 día de huelga nos juntamos, en que vienen de Bilbao los compañeros del comité y nos dicen, tenemos todos los puntos por los que convocamos la huelga, tenemos convenio, tenemos firma un preacuerdo de que nos van a pagar todas las pagas que nos deben prorrateadas con el sueldo y
Solo nos falta la readmisión de Sagu. Por ahí no pasan, o sea, no van a readmitir a nuestro compañero bajo ningún concepto. Bueno, hacemos una asamblea y yo creo que para sorpresa de todos, por unanimidad, y eso en el siglo XXI y en los tiempos que corren decidimos que entramos todos o no entra ninguno. Claro, la empresa flipa. O sea, después de 40 días de huelga decimos que no vamos a trabajar, que si no readmiten a Sagu no vamos a trabajar, que a nuestro compañero es un efecto directo de la huelga, una venganza y que no vamos sin él. Fue un momento emotivo y fue un momento de que es que encima nadie dijo nada en contra. Y a esas alturas ya todos decíamos lo que pensábamos. Bueno, ahí, imaginaros, ¿no? Volvemos a entrar en el desierto ese de la empresa se cierra en bandas, no readmitimos a este tío, nosotros ya no sabíamos qué hacer, cambiamos un poco la estrategia, empezamos a atacar a Eroski, que eso sí que es atacar al gigante, porque vamos, empezamos a hacer movilizaciones en los hiperes, sentadas en Eroski y tal. Bueno, ahí ya vienen las órdenes de desalojo del chabolo, que vienen, que no vienen, todo el día en tensión, que nos dicen que al final, claro, ellos se dan cuenta que casi era mejor tenernos allí controlados que tenernos desperdigados, porque allí por lo menos... Estábamos allí. Sí, el caso es que nos dicen que podemos estar, pero no podemos, las asambleas no podemos juntarnos más de no sé cuánto, no tenemos derecho. Bueno, tenemos que hacer en el pórtico de iglesia las asambleas, bueno, es un cacao. Porque estábamos igual en una cartera en la que estábamos pues, alrededor de 20 personas y teníamos más antidisturbios detrás que los que estábamos nosotros ahí. 2 furgonetas derechas, 3 coches de esto, no pasaba nada. Había manera. Bueno, y en esa tesitura pues ya nos plantamos al final de la huelga, ya no veíamos salida, al final parece que Eroski ya se implica un poco. Yo creo que aquí viene a decir que personalmente Es el punto de inflexión. Sí, el trabajo que hacen los asesores del sindicato, ¿no? Yo personalmente pues, pertenecemos al LAB y muchas veces hay dudas de cuál es la función de los sindicatos de hoy en día, si se ha perdido. Nuestro caso, nuestra experiencia es que los asesores de nuestro sindicato han tenido una implicación con nosotros, pero, o sea, impagable. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, son los que se han peleado el tema, los que nos han ayudado, los que nos han empujado. Yo, de verdad, de estar orgulloso de nuestro sindicato, porque... Asesorar, no dirigir. Sí. Porque al final de que se juega el coste del trabajo es eso está bien claro. Que conste que yo no me refería cuando hablábamos de los sindicatos a que son tíos que saben lo que hacen, que son muy buenos, son profesionales, sí, por supuesto que son impagables muchas veces para gente que... Yo me refería a la línea estratégica, a solucionar el sistema o acabar con el sistema. O sea, ser sindicato sociopolítico... Pero me refiero a que sí que hay dudas en la gente. Los sindicatos de ahora no son lo que eran, porque no sé qué. Nuestro caso, la verdad es que la experiencia ha sido impresionante. En eso, claro. De hecho, ha habido mucha gente que se afilió a LAB durante la huelga sabiendo que no iba a cobrar ni un duro y que tenía otra posibilidad de afiliarse a otro sindicato que iba a cobrar desde el minuto cero. Sí, eso sí. Y eso también se nota, sí. Bueno, al final conseguimos un poco la implicación de Eroski y se juntan un poco todas las esto y conseguimos que a nuestro compañero despedido le reubiquen en otra empresa que trabaja para Eroski y que, bueno, que consigue desactivar la huelga. Miramos, lo mira con los asesores, parece que son unas condiciones dignas, parece que le van a ofrecer, claro, exigimos, ¿no? Tiene que ir con un contrato indefinido, tiene que ir en estas condiciones, tiene que... Y hoy en día, después de unos cuantos meses han pasado, pues podemos decir que realmente él está encantado, vamos, está encantado que para rato vuelve. De hecho, no, pues tuvimos una asamblea y no se presentó ni al juicio, porque era un juicio improcedente y era un juicio, un despido improcedente y decidió que no se presentaba al juicio porque si iba al juicio y ganaba el juicio, que había muchas posibilidades, tenía que volver. Y nos dijo, mira, lo siento chavales, esto es duro para mí, pero es que aquí me respetan como persona, tengo unos horarios... días incluso a veces. Sí. Y eso, bueno, pues sin más. Así acabó un poco la historia y yo un poco, pues por hacer balance de aquella huelga, lo que nos produjo fue un desgaste económico, humano, familiar, increíble, ¿no? No sé cómo pudimos aguantar aquello, ahora haces un poco retrospectiva y dices... O sea, fueron unos días horribles, ¿no?
mucho más margen, hay que ser honestos. Con esa dinámica que llevábamos era muy difícil aguantar 6 meses, 3 concentraciones, no sé qué, ya incluso vamos, de Archaña nos íbamos de Rosita siempre y era como flipante, porque dices, joder, acabamos de ocupar, hemos hecho una sentada, no sé qué, nos ha visto todo el mundo, pero era difícil, porque la pasta al final... Sí, sobre todo llegar al día 64 sin que nadie se hubiera descolgado y hubiera vuelto a trabajar. Ahí ellos siempre nos remarcaban. Cuando queréis volver, están las puertas abiertas, vuestros compañeros os van a coger con los brazos abiertos, dijeron. Bueno, eso. Hoy en día tenemos un convenio blindado a la reforma laboral, del que estamos orgullosísimos. Nos están prorrateando las pagas que nos debían mes a mes. El dinero por todos los lados, es acojonante. Sagu, como os he dicho, está encantado, y aunque poco a poco pues vamos ganando respeto. Hay algunos temas incumplidos también. Pues, por ejemplo, han incumplido el acuerdo de no represalias que firmas después de una huelga, de que no va a haber represalias. Pues, el trato hacia los esquiroles es muchísimo mejor que hacia nosotros. Todavía hay juicios pendientes por las movidas de la huelga. En julio tenemos otro con 2 compañeros por injurias al gerente, que en teoría todo aquello tenía que haber quedado a cero. Y bueno, para terminar, pues decir un poco las mentiras de Nanung, ¿no? Las mentiras que nos dijeron aquellos días y que nos han ido diciendo. ¿Y qué es? Que nos dijeron que la empresa estaba a punto de entrar en concurso de acreedores, ya estábamos encima, que estaban justitos, que estaban en crisis y tal. Hacíamos una huelga que valía 9.000 euros, la huelga les costaba 9.000 euros al día a ellos, que haciendo cuentas así a grosso modo son unos 600.000 euros lo que les costó nuestra huelga, o sea, ya estaban totalmente arruinados. Y la realidad de hoy en día es que ha comprado 12 camiones nuevos, que estamos cobrando las pagas extras atrasadas, prorrateadas, más las pagas actuales al día. Yo por lo menos llevo 5 años en esta empresa ahora sí y nunca había cobrado así, ya no sé cómo. Y se me ha olvidado deciros antes, cuando lo del esquirol del siglo XXI, que pasó algo curiosísimo, que es que eso ya es la denigración humana. Los esquiroles, todos los esquiroles firmaron un documento en el cual renunciaban a cualquier mejora que pudiéramos conseguir mediante la huelga. Eso es ya la hostia. O sea, esos no se dan cuenta que lo que están firmando es no sé cómo decirlo, un striptease laboral que les va a valer para toda la vida. Evidentemente nuestra situación hoy en día, después de meses, es que hay 2 grupos, ¿no? Nuestro grupo, el de los golfistas, que se hizo piña y que tenemos una complicidad y una convivencia de la hostia, y ellos. Pero claro, es que el día de mañana yo hablaré con uno de ellos y le diré, o sea, es que tú has firmado una renuncia a cualquier... que encima no la habéis cumplido, porque estáis cobrando las pagas, cabrones. O sea, no sé, yo voy a tener muy fácil, si el día de mañana le tengo que explicar a mi hija cómo sucede esto, lo voy a tener muy fácil. Ellos lo van a tener un poco más jodidos, ¿no? Eso de entrar a trabajar escondidos en la picada del jefe, en la parte de atrás y todas estas cosas. Sí, encima dándoles un toque a todo muy sobredimensionado, cuando en serio, hasta el día 27 yo creo que no hubo así ningún incidente así remarcable. 27 días de huelga y sin nada. Vamos. Sí, pues eso, nos echaban en cara, ¿por qué le habéis pinchado las ruedas? No sé qué. Y decía, mira, tío, llevamos 30 días en huelga de hambre. Un dato curioso también. No vengas aquí a joderme, que esto no es la oficina del consumidor, es un chabolo de 50 familias que estamos aquí 30 días en huelga de hambre, igual, oye, en huelga laboral. Igual algún día tienes nostalgia de que te hayan pinchado la rueda, tío. Por favor, un poco de respeto. Es que se perdía el respeto. O sea, fue algo increíble. Y nada, pues así terminó aquello. Y esperemos que... Ahí seguimos luchando. Sí, por supuesto. La cultura de lucha que tenemos, ahora tenemos asambleas, tenemos... el comité sigue peleando, porque eso no fue el final de la lucha, como decías tú, ¿no? Fue el principio de una nueva forma de lucha y... Realmente la lucha sigue. Sí, por supuesto. Hacer mucha pedagogía desde lo que se ha hecho del tema. Y nada. De todas maneras ha sido es una historia con final feliz. Sí, de la cual no esperábamos ni por el foro. Final y agridulce, porque ya, asociación, ¿no? Pero para volver al mismo sitio y sabiendo perfectamente que hay algunos dejes que es muy difícil de erradicar de la noche a la mañana. Una persona que se acostumbraba a proceder con esta gente trabajaba, antes de que entrara yo, era de 6 a 6, y lo que ha dicho de comer no es una coña y que parece esto, no, es así. Si cuadraba que en el viaje se podía comer bien, y si no, suerte. Y yo 7 meses después de la movida, yo, por ejemplo, hoy he estado trabajando de noche y sigo entrando a trabajar
y gente que no me saluda, no me mira a la cara, de Eroski, de las otras empresas, gente que me llevaba bien, que me han negado el saludo, decenas de personas, ¿eh? O sea, que es la hostia. Tensión, estos salen con el camión, yo estoy allí las 8 horas y al principio se me hacía durísimo, o sea, pasaba días de que la gente que había hablado, que tenía una relación, ni me miraba a la cara, ni me saludaban, ni me daban contestaciones, o sea, psicológicamente, hoy en día pues poco a poco ya va, pero sigue habiendo muchísima gente que... Es el malo. ¿Eh? El malo de la empresa. Sí, los malos, nosotros somos, vamos, los odiados. Pero lo cojonudo es que, a ver, la administración del Sí, sí, sí. Seguimos siendo muy malos. Y de hecho, hace poco yo he tenido tirantez con uno de enfrentarme tal de... Y cuando empiezas a argumentarle, porque tú me dijiste, me insultaste y me tiraste un huevo, no sé qué, o sea, que todavía están con eso ahí. Y el gerente en cuestión, o sea, es otra persona desde que le pasó aquello, porque es un jabalí herido, es un tío que tiene un odio dentro que ahora a las reuniones con el comité va a cuchillo, o sea, es que tiene un odio dentro, ha hecho declaraciones de no estoy nada contento con los acuerdos porque me da la sensación de que me han obligado a firmar unos terroristas y unos vándalos y unos no sé qué, o sea, sigue en ese... Asesinos y eso también ya nos hicieron. Tenemos, va todo por notitas, te avisan de todo por notitas. Y esto, y curiosamente, ya para terminar, antes cuando has comentado de comisiones, claro, comisiones, UGT, totalmente desaparecidos porque no tienen representación allí y tampoco... Pero curiosamente, a los meses de nosotros alcanzar los acuerdos, sacó comisiones una nota en la que se titulaba... ¿Cómo era? ¿Verdades y mentiras? No, menos lobos caperucita. Que no habéis conseguido tanto y tal, a ver de qué... Joder, tío, pero vea... Por lo menos lo hemos conseguido. Si no quieres tomar parte a favor de los trabajadores en un momento puntual, vale, pero cuando que tomes parte a los meses para... reírnos, intentar mofarte de nuestra lucha con el sufrimiento que hemos tenido. Vamos, ha caído muy bajo. Sí, eso fue... Bueno. Que me ha puesto en la oficina. De ahí los que van por los... Bueno, pues eso. Sin más. Esta es nuestra historia. Bueno, ahora me toca a mí. Nuestra historia no es tan emocionante, ni mucho menos. Yo me llamo Chefe, soy de Calderas Ibizábal, soy trabajador y delegado de ELA, de allá, y bueno, en nuestro caso, ellos gracias a la unión han conseguido muchas cosas, y nosotros al no unirnos, pues hemos conseguido que ahora mismo estamos en una situación fatal. Ahora la gente dice, joder, si en ese momento cuando tendríamos fuerza nos habríamos unido, habríamos conseguido algo, ahora ya es tarde. Os explico un poquito. Nosotros empezamos en el 2009, nosotros, bueno, para que sepáis, es una empresa, es una calderería, hacemos cajas fuertes, trabajamos paona, pues una calderería, hacemos mantenimiento estancal y tal. Entonces, en el 2009 bajó el trabajo un montón, la carga de trabajo, o sea, no había trabajo para todos, entonces empezamos con los ERES, hemos hecho 3 ERES, este último lo acabamos en junio y en un principio, pues bueno, pues la situación nosotros veíamos que era la que había y entonces pues decidimos, pues vamos a hacer, vamos a repartir el trabajo y a ver cómo va saliendo el tema. Al siguiente año, a los siguientes 2 años, nos dejaron de pagar 3 pagas extras, con el acuerdo de que se iba a pagar más adelante, y ahí se quedó el tema. Nosotros no nos fiamos, hicimos una asamblea y decidimos de denunciar a la empresa. Les denunciamos jurídicamente para, en el caso, porque veíamos que la empresa se iba a chapar, en el caso de que cerrara la empresa, por lo menos Fogasa nos admitiría esa deuda. Entonces, pues bueno, se denunció a la empresa, y pues el trabajo no seguía sin salir, y entonces empezamos a hacer acuerdos con la empresa para hacer prejubilaciones de gente con 60 a 61 años, pues llegar a acuerdos con la empresa con despidos pues no traumáticos, sino con acuerdo, para que esa gente pues consiguiera salir y nosotros tal. Claro, tenemos que llegar a malos tratos porque la empresa no tenía liquidez, entonces no tenían dinero ni pagar la indemnización. Entonces llegamos a acuerdos de pagar en verde, en el momento de que se fuera a la calle, en 2 años. Entonces tenían ese margen la empresa para ver si se recuperaba y para que nosotros accediéramos a eso, conseguimos un plus de 6.000 euros para esos trabajadores para compensar el tema. Mientras estábamos negociando el tema de estos trabajadores que eran 4 concretos, somos una empresa muy pequeñita, de menos de 30 trabajadores, solo tenemos un delegado,
estábamos negociando también el convenio de empresa, porque era en la época de que si no tenías convenio íbamos al convenio estatal, y pues sin ningún esfuerzo firmamos el convenio de empresa. Y nos quedamos un poco sorprendidos porque no nos pusimos, hicimos prácticamente lo mismo que el convenio provincial del metal, con 4 o 5 puntos un poquito por encima, y bueno, pues ahí se quedó el tema, ¿no? Con la idea de que cuando subiera el trabajo nos pagarían las extras, son 3 los que nos deben, y a la vez pues a ver si subía y tal. Lo que pasó es que todo se fue a la mierda en diciembre del año pasado despidieron a 5 personas con un burofax, o sea, en plenas navidades, y nosotros en ese momento hicimos asambleas, pero no supimos reaccionar. La gente no echó para adelante y claro, decían, no, es que no hay trabajo, no hay dinero, si paramos, en vez de 5 nos vamos 30 a la calle. Sí se acordó hacer concentraciones, pancartas, no sé si nos habéis visto alguna vez, solemos estar en Goyen los sábados de 12:30 a 1:30, estamos con la pancarta, tal, pero no conseguimos esto. Ahora, en la situación que estamos en concurso de acreedores, empezamos hace 15 días, estamos a expensas de que el administrador concursal decida si somos viables o no somos viables. Si dice que no somos viables, pues se cierra la empresa, y pues en ese momento estamos en una tesitura de que ya, pues si quizás habríamos hecho lo que hicieron ellos, pues igual ahora estaríamos, o igual posiblemente estaría la empresa cerrada, no lo sé lo que habría pasado en esa situación. Yo creo que es importante hacer una autocrítica hacia nosotros, porque evidentemente está claro que los empresarios tienen todo a su favor, tienen los ERES, tienen las leyes concursales, ahora con la reforma laboral pueden bajar el sueldo, nos quitan los convenios, pero también tienen una cosa que tienen nuestro miedo, el miedo a perder la casa, a los hijos, todas estas cosas, que a veces no nos deja reaccionar, y muchas veces cuando ves que no estás entre las 5 personas que pueden salir a la calle, pues te quedas quieto y dices, oye, pues a ver si aguanta o tal, vamos a ir dejando, y cuando te toca a ti es cuando protestas. La situación es muy complicada. Yo entiendo que cada uno tiene su familia, tiene su historia y no sé, a veces no sabemos cómo reaccionar. Nosotros sí estamos haciendo las pancartas, pero ahora mismo en la situación nuestra concurso de acreedores estamos vendidos totalmente. No sabemos si va a ser la empresa o va a salir o no va a salir, pero bueno, estamos en esto. Y poco más que añadir, pues no tenemos una historia tan emocionante como ellos, pero bueno, pues nuestra idea es, yo creo que lo que ha comentado él es muy importante, en el sentido de lo más importante como delegado es que la gente esté informada, que esté organizada. El tema de los sindicatos es esencial porque nos tenemos que apoyar en ellos, temas judiciales, las denuncias, para que nos organicen, simplemente para llamar al ayuntamiento para que nos dejen poner la pancarta en esos sitios. Y lo que es esencial es la unión entre todos, y a partir de ahí, sobre todo, mirar al más débil de la cadena. Tú tienes que estar al nivel del que menos fuerza tiene, y si llegas a estar a ese nivel es cuando consigues unir a todo el mundo. Que no lo consigues, pues te puede pasar lo que nos ha pasado a nosotros y lo que va a pasar a 1000 talleres. En nuestro caso es un taller que tiene una deuda increíble, una carga de trabajo muy limitada, pero bueno, pues no sabemos si tendrá final feliz o no, pero bueno, la idea que yo os propongo a todos, como gente joven que sois, es eso, que no rindáis nunca, que luchéis y que no tengáis miedo por ejemplo, al despido o lo que sea, porque al final si no es que acabas en un despido, acabas en un agujero, o sea, no hay poco más que hay ahí. Y nada, pues eso, sin más. Yo tengo una valoración o una pregunta que hacer. A ver si realmente vosotros, por ejemplo en el caso de Nanuk, habéis sentido la solidaridad de algunos compañeros. En vuestro caso os habéis estado más divididos en el grupo de Izaban, pero ¿creéis realmente que el sindicalismo de hoy en día, o qué es realmente lo que le ha pasado al sindicalismo, bueno, a José Mari también quiero preguntar, qué es realmente lo que ha pasado al sindicalismo de hoy en día para que exista tan poca solidaridad entre la clase trabajadora en general, ¿no? Una cosa es la unidad que se puede dar también en los sindicatos, pero es evidente que hace años
los sindicatos se podría decir que eran más combativos, ahora existe menos combatividad en la calle, en las empresas y demás. Parece que ya ha disminuido un poco lo que es la conciencia obrera hoy día. ¿Y qué creéis que ha pasado realmente en los sindicatos? O si realmente creéis que cumplen con esa función que debe tener, evidentemente, un sindicato de por sí reformista, porque hoy en día no se plantean destruir el sistema, es un poco lo que ha comentado José Mari, pues que es pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces, si creéis que, no sé, ¿qué alternativas se podrían dar hoy en día para construir un sindicalismo de clase, o si debería de existir un organismo, una comisión de trabajadores por encima de las siglas sindicales para poder llevar a cabo más la solidaridad entre las luchas de los trabajadores, ¿no? Porque yo sí que estoy viendo, por ejemplo, es algo evidente que los de la NUC habéis llevado una lucha que habéis estado prácticamente solos, habéis hecho una lucha en vuestra empresa, pero no ha habido una solidaridad, por ejemplo, por parte de otras empresas del Duranguesao, y bueno, el propio Baizabal, pues, supongo que más de lo mismo, ¿no? O sea, yo lo que sí veo es que hace años se daba una solidaridad más amplia entre la clase trabajadora, que igual no importaban tanto las siglas sindicales, y hoy día sí que veo que se están dando unas luchas pues, bastante individualizadas, o no sé, no veo que se esté dando esa combatividad, y no sé si realmente lo que haría falta sería crear un organismo o un sindicalismo de clase realmente, o cómo veis eso, un poco la estrategia de los sindicatos actuales, hasta dónde pueden llegar, o no sé. Yo a nivel particular te digo que yo soy muy contento con Ela, cómo se ha comportado conmigo, pero yo creo que el problema, los sindicatos también saben porque los han montado, no está claro, pero yo creo que el problema es la sociedad en sí. La sociedad está dormida, la sociedad, entran compañeros a trabajar contigo, no saben lo que es un convenio de empresa, no tienen ni idea de nada, la gente no le preocupa eso, la gente le preocupa pagar su hipoteca. ¿Pero realmente creéis que los sindicatos, los sindicatos tienen que trabajar? Yo también estoy afiliado y soy de LAB, por ejemplo, pero sí que veo que, bueno, pues, en el caso de NANU pues, han llevado una lucha y yo no pongo en duda tampoco lo que hace el sindicato LAB, en unas cosas estoy contento, en otras no tanto, pero lo que no veo es que se esté dando realmente la labor del sindicato que sea crear conciencia. O sea, los sindicatos realmente hoy día crean conciencia o son tan reformistas que lo único que hacen es llevar a cabo luchas puntuales que no llevan a más, que es, al final es lo que he dicho. Yo creo que cada empresa tiene su idiosincrasia y cada empresa, depende de cuál es la situación de cada empresa. Yo entiendo que vosotros tenéis carga de trabajo, sí. La economía era muy saneada. En nuestro caso no, nosotros nos estaba hablando de la empresa. Se te ha olvidado decir que han cogido gente, que nos han echado a unos y han cogido a más gente. Ha habido en otro de los talleres. Entonces la gestión es lo que no ha estado tan saneado más que lo que es el volumen de mercado. Echan a 7 tíos y cogen a otros 7 o a otros 10. Dicen, no, si no sabéis hacer trabajo de ese. Sí, lo que pasa es que en este caso se cambió de cliente. Y entonces pues era un trabajo específico de gente que tenía que saber ese tipo de trabajo, entonces pues sí, se contrató a otras 5 personas en este caso. Yo diría una cosa, tampoco nos ha querido formar, yo diría una cosa. Ha habido gente que la ha ido formando. Aquel ha planteado una cosa y vosotros la habéis, os habéis marchado y habéis vuelto a mejorar el sistema. Habéis dicho, esta empresa puede salir adelante porque está mal gestionada. Sí. No habéis dicho, el capitalismo debe desaparecer, porque esa empresa ahora está mal gestionada. Probablemente con un gestor mejor o con un gestor que no sea corrupto, pues el sistema funciona mejor. Pero sigue siendo el sistema injusto que en cuanto nos descuidemos, nos va a volver a robar la cartera. O sea que entonces, ¿cuándo vamos a darnos cuenta? La gente a la que nos extraen la plusvalía, la gente que no somos dueños de los medios de producción, y utilizo este lenguaje del siglo XIX con todas las de la ley, para que os centréis, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Que no, porque por salir de esta crisis no vamos a salir del sistema. Entonces, para empezar, ¿qué debe hacer? Para empezar, cuando la clase política, la clase sindical se levante a la mañana y piense esto, y siga pensando en esto todos los días, entonces, a lo mejor nos podemos reunir y hablar de cómo acabar con el capitalismo, no cómo mejorar. A mí no me soluciona nada que el próximo presidente del gobierno sea chicos de Podemos. No me lo soluciona, porque la banca va a robar menos, pero va a seguir manteniendo una relación de producción injusta y va a seguir
dando más créditos, probablemente. A mí eso no me soluciona el problema. Mi solución es una enmienda total al sistema, que es lo que querías tú decir. Pero sin darnos cuenta nos metemos no en acabar con el sistema, sino en arreglarlos. Y no nos damos cuenta, ¿eh? No, ya también me pasa lo mismo. Lo que quería comentarles un poco que hoy día sí que se está dando una agudización entre las contradicciones que se está dando hoy día en el capitalismo. Brutal. Y sin embargo no se aprovecha. En los años 80, por ejemplo, en los 90 incluso, se daba una lucha bastante más combativa de lo que se está dando ahora. A pesar de que ahora estamos viviendo una crisis brutal y que no o sea, por mucho que peleemos por empresas o solucionemos algunos casos puntuales, o sea, vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Entonces, yo personalmente no creo en el sindicalismo actual. O sea, creo que cumple una labor reformista, llega hasta cierto punto, pero no va más allá. Entonces, yo personalmente sí creo que debería existir no sé, otros organismos igual por encima de siglas sindicales, no lo sé. También los partidos, también de partidos, no solamente de sindicatos. Los partidos son muy responsables y muy culpables de la misma situación. Entonces tú, por ejemplo, le planteas a un igual tuyo el por qué, si tú tienes un sueldo que se va dentro de unos parámetros, ¿por qué tu empresario, el empresario no tiene que tener unos parámetros? El subconsciente nos lleva a que, hostia, si yo fuera empresario me gustaría ganar lo mismo que ese hijo de puta. Es el capitalismo, pero hay una respuesta. Es un problema de conciencia colectiva. Es el capitalismo, hay una respuesta, no sé de quién fue, Clinton, ¿no? Se la escribieron cuando le pidieron que le explicara una situación injusta, dijo, es el capitalismo, idiota. Algo así, ¿no? Pero la verdad es también que se ha producido, yo estoy contigo, tienes razón, pero no, es obvio que se ha producido una involución desde los años 80 en valores, en luchas, entonces los sindicatos también se han arrastrado. Hombre, no es lo mismo el lab de los 80 que el lab de ahora, evidentemente, pero es que también, aparte de la política sindical, pues de las afiliaciones en masa, buscar la afiliación para la autofinanciación del sindicato, no sé qué, que se ha pecado muchísimo de eso y se sigue pecando de eso. Pues, joder, ¿con qué podemos contar, no? Por ejemplo, yo creo que en este caso Lab reaccionó bien porque también se sintió bien y se sintió arropado y había 50 personas ahí detrás, hay que ir aquí, hay que ir allí. Yo también soy un poco de los chinaos aquellos que llevo toda la vida sindicado, me desafilié porque veía cosas que no me gustaban y ahora pues me han demostrado, joder, pues mira, igual en cierto punto estaba equivocado. Simplificándolo, que yo creo que cada uno tenemos que aportar nuestro granito de arena, tío. Y igual eso es. Igual no estamos en el sitio que más nos gustaría, ¿no? Pero granito de arena es quitar el miedo, ¿no? Sí, claro. Pero es que yo creo que nosotros hemos aportado nuestro granito de arena. Y yo si me pongo, nosotros hemos estado con miedo durante muchísimos años. Pero al final piztu da piztía, y piztu da piztía, piztu behar Euskal Herria osoan, o piztu behar da en el mundo laboral. Y nosotros hemos sido un pequeño ejemplo, ¿no? De que lejos del lema borroka da bide bakarra, que lo oyes y es un poco hueco, no. Nosotros hemos demostrado que borroka da bide bakarra, tío. Borroka no es echar piedra, borroka es dar la cara. Sí, y estar al pie del cañón. Y ser consecuente y responsable con lo que piensas y con lo que haces. Sin trabajo. Por supuesto. ¿Por qué hay movilizaciones de los parados, de los pensionistas? Son los únicos que no se pueden quedar sin trabajo. Les da igual que les eche la policía, les da igual armar el follón que sea. Es curioso, la gente más combativa, que es precisamente, muchos están parados, otros tienen miedo a quedarse sin trabajo. O sea que la combatividad no es la misma, es otra forma. Vosotros sois un caso ejemplar, pero no te creas que hay muchos. Bueno, claro, Caso extraño. Sí, pero es que todo ha sido extraño ahí también. Es que luego tienes que tener todo en su contexto, qué tipo de personas tienes delante, cómo está la sociedad, porque antes el telefonito dice que nos quedamos aquí la mitad de la peña bobados. Antes no había margen de telefonito y me cago en casa que hay que seguir sacando la sociedad también ha cambiado de tal manera que es difícil. Y luego hay que filtrarlo todo porque hoy es aquí, hoy es allá. Yo creo que los sindicatos son necesarios, pero como la parte técnica son los que... Una herramienta. Pero lo que hace falta es que haya estrategas buenos, porque resulta que los sindicatos, en su trabajo diario y la colaboración, ¿a quién no le gusta tener un abogado? Aunque sea gratis, que te lo haga todo, está de puta madre. Aunque no nos deberíamos acostumbrar a eso, ¿eh? El mejor sindicalista eres tú mismo, o sea, pero bueno, pongamos eso, que no tenemos por qué renunciar a los sindicatos, pero nos faltan estrategas sindicales y estrategas políticos que marquen otra línea, porque de momento la línea que tenemos es esa, recuperar el trabajo o no perderlo, recuperar el IPC o no perderlo,
recuperar la pensión o no perderla. Y estamos a la defensiva, asquerosamente a la defensiva. Y son ellos, son los grandes dirigentes los que tienen que coger las riendas del asunto. O sea, Sí, pero sí que da la sensación ahora mismo que está todo el patio cargado y que se está viendo, y sobre todo por abajo en España, que empieza más en esto, desde que se quiere cambiar todo para que en el fondo no cambie nada. ya. Y al final, entonces, ¿qué cojones? La gente tiene miedo. No, es que hay que regular. Si tan patriotas son estos empresarios, que vayan a China, que trabajen en China. Pero para empezar, del capitalismo no se sale rezando ni haciendo, ni subiendo a la moto, se sale a hostia limpia. Punto. Yo creo que una de las claves de nuestra borroca también fue que no pedíamos dinero. En ningún momento hemos pedido dinero, ni que nos paguen más, ni que... No, pedíamos respeto. Joder, es que era fácil explicar. Pedimos respeto. Sí. Pedimos un convenio y pedimos que readmitan a nuestro compañero que le han echado por vendetta. O sea, Están muy amalentonados. Pero sin embargo, nosotros teníamos que estar día a día explicando a la gente por qué hacíamos huelga. Y estás Teníamos en que una estar... pancarta y eres un violento. ¿Violento yo? ¿Por qué? ¿Por echarme pelos? Porque estar delante de una pancarta no puedo ser. Decía lo que comentabais del miedo y que eres un violento y tal. Hay que tener en cuenta también que venimos de 40 años de dictadura en el que tenías que trabajar y no podías sindicarte y tenías que trabajar porque sí, porque es obligatorio, porque tienes que traer el trabajo a casa, tienes que traer el dinero, no sé qué, tal y cual. Claro, ese miedo también de que como hagas huelga, te mando a los malos. Ya, pero tú imagínate, si Claro. yo voy a trabajar por 700 euros pagando una hipoteca de 900, No, ¿cuánto va a trabajar mi hijo? No, estoy diciendo miedo, estoy diciendo que venimos de una cultura de 40 años de miedo y de repente llegamos a terminar la dictadura, una dictadura enmascarada, con democracia, entre comillas, pero que sigue manteniéndose, ¿no? O sea, no ha habido una cultura dentro de los sindicatos en general, viniendo de la época en la que venían, en la que, coño, que es lo que queremos, como decía, el respeto, ¿no? Y aún así, lo único que se ha mantenido por parte de los sindicatos es una lucha economicista de, bueno, vamos a mejorar las condiciones, pero tampoco vamos a apretar mucho porque, a ver si se va a caer esto y como se caiga esto, ¿qué hacemos? ¿Qué Yo hacemos? creo que sí ha habido Pero una la siguiente evolución. vertiente, tú imagínate, hace Pero lo que creo que se ha hicimos acomodado nosotros. también. Nosotros cogimos y Cuando fuimos hubo directamente por buenos la tiempos, cabeza. nos acomodamos ante ellos. Por eso yo creo que es importante... Los abuelos sí, consiguieron muchas eso es. cosas y nos hemos acomodado. Pero por eso es importante lo del granito de arena. Y no sabemos qué armas utilizar. Por eso es importante lo del granito de arena. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé la huelga, cogí el teléfono, le llamé a mi aita que tiene 84 años y vive en Iruña y que ha sido un sindicalista de la hostia, y le dije que, fíjate, hace un año le habían echado a su hijo mayor por hacer huelga en jardines de Iruña. Y fíjate yo, en la tesitura que estaba, aita, pues, que pinta feo, mira, que vamos a ir a una huelga tal. Pues ese hombre me podía haber dicho, pero ¿qué haces en el siglo, ahora como están las cosas? Pero el hombre me dijo, espero que no te hayas confundido de bando y estés con los huelguistas, ¿no? No nos jodas todo lo que hemos luchado tantos años, a ver si vais a venir vosotros a mandarlo todo a tomar por culo. Pues ahí hay el eslabón ese, y yo supongo que con mi hija, No hemos sabido nuestro utilizar granito de arena, pues el camino que nos abrieron, nos acomodamos Eso es. y no lo hemos sabido utilizar. Es que es por Y dignidad. ahora estamos anclados ahí. De todas maneras, no os desesperéis. Yo he salido hace 40 años, yo hace 40 años también hacía huelgas, hace más de 40 años, y la vida de todas, las quiroles, y la gente estaba desmoralizada y también tenía miedos, o sea que no os preocupéis que no estáis, no sois tan Sigue malos. habiendo miedo, o sea, yo el otro día me tengo un colega que está en la empresa, está mucha gente. Siempre ha habido Y le miedo. dije, ¿tú vas a la bola? No, que dices, me tengo miedo de quedarme sin trabajo, tal, no sé. ¿Qué miedo, o sea? Si luchan, En el franquismo puedes de- quedarte sin trabajo, puedes en el ganar. franquismo una huelga Si te no puede luchas, costar la seguro cárcel. que te quedas sin. Exactamente. Sí, Eso sí. está clarísimo. Cuando tengo que echar a la gente va a dar igual, si has luchado o no has luchado. Como le sobre gente vas a la Sí, puta sí, calle. sí, exactamente. Eso es así, ¿eh? Sí, O sea, eso está claro. Eso es así. Y como sea el tanto, sí. O sea, yo le he dicho, te va a dar lo mismo, macho. Pero no cogéis Tú verás, complejo pero yo te de, digo- no cogéis complejo de generación acojonada, eso. Sí, yo le he dicho, porque me pasa lo mismo. Yo Más estoy acojonados que los que vivimos cuando Franco no está seguro. Yo estuve trabajando para una empresa de software de aquí, muy famosa, Panda Software, en el que las condiciones eran de que íbamos a pasar muchos trabajadores a ser becarios. Becarios, o sea, te iban a echar a la puta calle, pero te hacían un contrato de becario, entre 2 euros 8 horas. Sí, ¿Vale? sí. Y dijo que no, Y- que no, que esto no era de recibo. Bueno, pues empezamos a hacer huelgas. Bueno, la empresa parece ser que el único sindicato que mayoritario, pero que no hace fuertes comisiones obreras. Yo decidí afiliarme a la CNT y fue el que empezó a meter caña, realmente. Y hubo gente que no hizo huelga y se fue a la puta calle. Y de los que habíamos dado el gallo, nos quedamos. O sea, que pues yo les dije, es que La estadística te va a dar lo mismo, te va a dar lo mismo. Otro final feliz, ¿no? Te va a dar lo mismo Esa calma, ¿no? el que no, que, o sea, si no quieres Al final luchar, esto va a ser la hostia. no luches, pero no tengo que echar gente, si somos 1000 y les sobran 800,
van a echar a gente que y solo hacen huelga 300, ¿el resto qué? A la puta calle. Y no se está la huelga, pero vais en la puta calle igualmente, pues, ya está, por eso la gente, les da igual. Sí, y nosotros... como si eres un luchador, les va a dar lo mismo. A nosotros nos pasaba ir a donde los esquiroles y es que hemos tenido el caso de decirle, pero tú, a ver, Julio, que si nos aplican la reforma laboral española, puedes cobrar 700 euros. Pues cobraré 700 euros y vendré a cobrar encantado. Pues vale, tío, pues tira con el camión. ¿Qué más te voy a decir? O otro que me decía, que tengo que pagar el colegio privado de mi hija. Ah, vale, pues mira. Casa, que me he metido en la hipoteca ahora. Los valores de los que hablamos, ¿no? A esas personas, ¿qué más les puedes decir? Hay que empezar por nosotros. Eso es. Y luego ya Eso siempre para sí. los sindicatos y de lo que sea. Pero si nosotros no Eso hacemos siempre ha sido nada, así, no os preocupéis que antes también era así. O sea, el concepto de sociedad de consumo y la trampa de la sociedad de consumo, eso nace en los años 60. No es de ahora. Pero lo que dice él sí que es una buena reflexión y pregunta. ¿Hacia dónde avanza el sindicalismo del siglo XXI, no? Yo creo que aquí podríamos estar horas. Posiblemente no avanza, se está defendiendo. O sea, es que sí, cuando hablamos de lucha de clases, no solamente son los trabajadores los que luchan, son ellos también, los capitalistas también luchan. Y ahora están luchando desesperadamente y con mucho desparpajo y con mucha cara dura, porque saben que el momento les es propicio, porque saben que hay un acojonamiento. Entonces, es lucha de clases, es en plural. Ellos luchan continuamente, no descansan. Cuando están en el club marítimo están también negociando y maquinando alguna putada. O sea, ellos no descansan. O sea, ya, los sindicatos tienen que por lo menos intentar parar eso, pero hace falta algo más. Hace falta otras ideas revolucionarias, lo que queráis. Hace falta un cambio político y además en esa dirección. Si sabemos que el capitalismo es malo, joder, si se está desde el siglo XIX escribiendo un montón de gente muy lista diciendo que esto no tiene solución, hay que acabar con él, no hay que mejorarlo. Hay que empezar a decirle eso a la gente. Es que todavía yo no lo he oído decir eso desde el siglo XIX. No he oído decir al eso. final es, como tú bien has dicho, ha nombrado a Juan Facundo Pérez Agua. Él no solo fue a desarrollar la ocupación de la UGT, sino incluso del PSOE. Él fue expulsado del PSOE no junto con, o sea, cuando la expulsión de Pérez Agua no solo fue eso, sino que primero la Juventud Socialista del PSOE se convirtió en el Partido Comunista. Ese sector que se quedó dentro del PSOE estuvo peleando que entrara o no entrara en la Internacional Comunista y como no consiguieron, fundó el Partido Comunista y luego se fundaron, pues se unificaron. O sea, lo que necesita en sí, como tú has dicho, para llevar esa lucha hasta el final, es el Partido de los Trabajadores, que incluso Pertu, en la ponencia de Chalavía, lo pone claramente. Los trabajadores necesitan su partido, que pueden tener alianzas con otros que haga una alianza más de izquierda, sí, puede ser, pero los trabajadores necesitan su partido, que definan sus intereses. Pero un partido, hasta la lucha final. Un partido que se plantee la toma del poder para acabar con el sistema. Porque ese Partido Comunista de 1921, la Tercera Internacional, acababa de tomar el poder y estaba haciendo una revolución. Haría bien mal o le saldría peor o lo que sea. Yo eso no lo voy a discutir. Pero por lo menos hoy no hay ningún partido. ¿Eso qué es? Ningún partido. Ni Podemos, que es el de moda, ¿no? Nadie está diciendo en este momento, vamos a tomar el poder, aunque sea con las putas elecciones, que da igual, pero para eso, para cambiar el sistema. Es que nadie dice eso. Incluso la palabra cuando dicen ciudadanía, yo soy ciudadano y Botín es ciudadano. Sí, sí. Y no tenemos los mismos intereses. Yo soy clase obrera, o hijo. ¿Qué es clase obrera? Clase obrera, el que vende su fuerza de trabajo. ¿Un gerente de una empresa puede ser clase obrera? No. ¿Por qué? Igual, vende su fuerza de trabajo, no tiene... No, pero está según que sea el gerente. Si es el dueño, es el dueño. El gerente al final es un técnico y al final va a reproducir lo que haya aprendido. Un gerente va a la academia económica sin enseñar economía política capitalista. Sí, lo que quieras. Sí. Es un Pero trabajador que está alineado con el sistema, ¿vale? Pero es un trabajador, has hecho un partido de los trabajadores. ¿Los autónomos qué son? También son, sí. Yo he estado en la obra de Puerto Vizcaya de cofrador y estábamos en la contrata de cofradores. 3 eran autónomos. ¿Son cofradores? ¿Son obreros? Sí, son obreros. Pero digo que es a la línea, o sea, que no es tan fácil distinguir, o sea, no, distinguir hoy en día clase trabajadora, que es sí, clase trabajadora, son la gente hay un trabajo de hace un par de años de Santiago Alba que hace un análisis de clases de Euskal Herria donde demuestra que 900.000 personas en el Walder en sí son obreros. Vale, ¿y cómo? Por la definición básica. Si vamos a la tuya... No, ¿quién decidió nada? Eso es... No.
O sea, si vamos a la definición clásica, sería clase proletaria, que es aquel que vende su trabajo. Vale. Un trabajador también es una persona que tiene su bar o su tienda. Pero, o sea, otra pregunta, ¿cómo quieres juntar a toda la gente en masa que se alinee con un partido político de los trabajadores cuando el 80% de los trabajadores no saben qué es la plusvalía, qué es la fuerza de trabajo y el 20% no sabe que tiene que hacer el partido. Ahí está el trabajo del partido. El partido digamos que la gente que está en el partido va a ser la gente más concienciada, la gente que tiene, digamos, la fuerza ideológica, y esa gente es la que tiene que currárselo mediante los mecanismos que tenga, o cualquier tipo de mecanismo, para ir a las puntas fábricas y no enseñarles, es hacerles ver la luz a los obreros que te van a joder y te van a joder, y es así, y es lo que decía, que se trata de que tiene que haber una concienciación del trabajador que diga, me están jodiendo todo, que destruir este sistema porque no puedo seguir en él. Sí, que la teoría me la sé, pero no sé, la primera vez que la escuché hace 10 años y no veo nada, todo es tipo, todo lo que está es una mierda ya, pero esto es lo que hay. Puedes inventarte algo nuevo, ¿cómo lo hacemos? Es que cambiar todo eso hay que perder tiempo de uno. Me gusta ir a jugar a frontenis, después de ir a frontenis me gusta esto, pero si aquí pierdes o ganas, pero cuando pierdes estás ganando algo, cuando ganas pierdes algo. Muy fáciles, con palabras que me suenan a mí de siempre y luego en la práctica no pierden todo valor porque no veo que cumplan casi ninguna función, aparte de funciones anecdóticas, cuando las personas están debatiendo. La música es una cosa, la teoría es otra. Pero bueno, mío. Yo, por ejemplo, estoy invitando a la gente a hacer caras fuertes. Y soy así. Ahí pierdes un montón de tiempo. Y esa pérdida es un montón de horas. Y pérdida de horas y de dinero. O sea, entonces, ¿cómo explicar? Yo, por ejemplo, en la teoría, enseño a una persona a hacer una caja, a que la haga. ¿Tú sabes el tipo que se tarda? Ahí se pierde un montón de dinero. Luego la empresa se ha tardado en una caja no sé qué, en otro tal, un montón de dinero. Y esa es que se va a la otra. Yo lo que decías tú me parece muy interesante. Claro, es que podemos estar aquí dándole vueltas, mareando la perdiz y hay mucha teoría, mucha cómo ponerla en la práctica. Yo salí un poco desencantado del mundo sindical hasta que de repente me he encontrado con esta batalla agridulce que de repente yo paralelamente he tenido compañeros de trabajo durante 15 años que eran de esos, de los del coche de 3 o 4 kilos, de los de la playa, que jamás hubiera pensado yo que ese tío iba a estar conmigo codo a codo en una lucha sindical tan dura como esta, y dando el callo. Y un tío que ahora sabe lo que es la plusvalía, sabe lo que es, sabe de terminología, y que ese tío, pues probablemente a sus familiares les habrá educado con su situación y con lo que ha pasado. A eso me refiero al granito de arena, que todos, desde nuestra familia, desde nuestro curro, desde nuestra cuadrilla de amigos, tenemos nuestra granito de arena que aportar sin tanta teoría igual, ¿no? Y capacidades que todos nos sirven para hablar. Aquí nos ha rifado la Eso peña es. para venir, ¿no? Hemos venido a Navarro y yo. Porque los otros no querían. Claro, porque uno tiene más donde hablar, el otro tiene, pero si ese que está ya apagado, si lo activas un poquito, pues oye, se va a mover y te va a sorprender. Y muchas veces para bien, no para mal. Entendemos siempre lo oscuro. Eso es. A nosotros nos ha sorprendido, había gente que yo no tenía ninguna duda, pero muchísima gente me ha sorprendido muy gratamente. Sobre todo porque no se han descolgado. Al principio igual, vale, pero que el día 40 levante la mano y diga John, o entramos todos a currar o no entramos ninguno, es la hostia, tío. Y hemos creado una conciencia haciendo camino. El camino se hace al andar. Nosotros hemos ido haciendo camino y esa gente es la que hoy en día seguro que le decimos mañana volvemos y vuelve. Y lo que ha conseguido esta gente es que cuando a la empresa se le ocurre hacer otra barbaridad, ya se lo va a pensar. Cuidado que estos han reaccionado. Cuidado que esta gente ha conseguido el dinero, que es lo egoísta, y teniendo el dinero han dicho no, el compañero lo primero. Nos infravaloraron. Estos han ganado, estos han ganado la guerra, no, vosotros lo tenéis, sí. A no ser que... Yo solo pensar cómo ha vuelto el gerente a la siguiente reunión de Asetravi diciendo, firma, convenio. Es la hostia, tú.
que ha sido un punto de inflexión. Pues mira, pues se lo duro. No, eso es importante, ¿verdad? La batalla que tú has señalado, además, sí es una guerra, es una lucha de clases, precisamente el punto de inflexión prácticamente es desde los 70. En los 70 la literatura empresarial habla de pérdida de control de las fábricas, porque los sindicatos están muy empoderados, hay trabajo fijo, hay mucho trabajo y que están perdiendo el control. ¿Qué es lo que pasa a partir de la crisis de los 70 y todo eso? Uno, el efecto disciplinador del paro. Dos, las transformaciones del capitalismo, que rompe las grandes empresas, hace empresas pequeñitas, subcontratas, donde la organización sindical es más difícil, o se las lleva a China directamente. Entonces, organizarse ahí es más difícil y los sindicatos están ya a la defensiva desde entonces, intentando ver cómo recolocarse ante eso. Y una de las estrategias que están utilizando, yo creo que el LAB lo utiliza explícitamente además, precisamente esa, la del efecto ejemplarizante, es decir, que cuando una empresa la lucha es potente y sale adelante, entonces eso sirve no solo para que la empresa, el gerente se vuelva a pensar, sino que para la empresa de al lado, Eroski o el otro transportista también se lo va a pensar, porque ha dicho, hostia, me puede salir una de esas. Pues una de las estrategias que están utilizando, no sé hasta qué punto puede ser válida, pero es esa, el demostrar que la lucha sindical puede valer para sentidos concretos, queda por concretar pues, lo que tú has dicho, es decir, claro, cómo le damos a esto una dimensión estratégica de cómo vamos más allá, a cambiar. Pero... Lo de la transformación que dices tú es interesante porque el sector servicios en los años es actualmente mayoritario, es a base de empresas pequeñas, gente más integrada, más consumista quizás, y en los años 70 el sector industrial había más concentración de trabajadores, eran más combativos, era más fácil movilizar a esa gente y organizar una asamblea que en una empresa. Entonces, desde ese punto de vista, eso es una de las transformaciones del capitalismo, pero es puramente técnica también. Bueno, se pueden encargar los sindicatos. Yo sigo insistiendo en lo otro. Hay que dar un salto estratégico. Que ya está dado desde el siglo XIX, solo hay que ponerlo de moda. Y no vamos a inventar nada. Un movimiento del estilo, un crack histórico, cuando surgen los partidos comunistas en toda Europa es porque ha triunfado la Revolución Rusa. Ha triunfado y es un ejemplo que deslumbra a todos Dios. Como luego pasar en Cuba con todo. Entonces, al margen de que estemos de acuerdo o no de acuerdo con la evolución de esta lucha, necesitamos otro momento histórico de esos. Y que haya una ruptura en los partidos actuales que se dicen que son de izquierdas y que se creen o que nazcan otros nuevos. Yo soy partidario de los partidos y de los sindicatos, también de CNT y del apoliticismo y del politicismo. Soy partidario de todo, siempre que sea eficaz y tenga las ideas claras. Y hace falta otro momento histórico. Y probablemente en esta generación vuestra lo veáis. Ojalá. Yo creo que en cierto sentido, esta crisis lo que trae es una crisis ideológica al sistema. O sea, le han vendido una moto de que aquí somos todos clase media, todos nos equiparamos en los ingresos, que podemos estar al lado del gerente. Nosotros, antes cobramos 1.000 euros y podíamos coger un coche de 4 millones, estar al lado y tener el mismo coche que el gerente. Nos han vendido esa moto como dominación ideológica. Y ahora estamos viendo que se está cayendo. Que la gente... Sí, no, sí, esta droga de la clase media. No tan clara. La clase media siempre el fascismo se acaba de la clase media. El anticomunismo hace ahí también. El horror al reparto de la propiedad. No lo tenemos. Siempre ha habido eso. O sea, que esta lucha ideológica está planteada hace mucho tiempo. ¿De qué más? A mí me gustaría comentar un poco lo que has dicho tú, Chefe. Has comentado antes que en la empresa, para buscar la unidad, también habría que posicionarse siempre con los que están más abajo, ¿no? Para conseguir... Sí, para tener, ¿sabes cuál es tu límite? Me parece interesante esa reflexión, porque yo también soy de los que apuestan por un partido comunista o un partido que lleve a cabo la revolución, y si hacemos un análisis de las clases que existen en la sociedad actualmente, un poco lo que has comentado tú, la cuestión de qué es clase obrera, qué es clase trabajadora, yo creo que nos tendríamos que posicionar en quién es el que está abajo y vamos a defender los intereses del que está abajo. Evidentemente el que está más abajo en la sociedad es la clase obrera, es el único sujeto revolucionario que puede conseguir cambiar algo. O sea, por eso yo sí que apostaría por un partido o una organización que apueste por los intereses de esa clase obrera. Evidentemente, movilizar a las masas es muy diferente. A las masas hay que movilizarlas. Pero yo creo que mientras esas masas no estén movilizadas bajo los intereses de esa clase obrera,
vamos a caer siempre en el reformismo. O sea, porque al final nos van a llevar a luchas que tienen un límite, es lo que hemos estado hablando, siempre un límite de vamos a mejorar el capitalismo, pero no nos planteamos destruirlo. ¿Ves? Vamos a seguir otra vez y otra vez con lo mismo. Se pueden dar luchas, se pueden dar ciertos cambios, pero no se va a dar realmente un cambio real estructural del sistema. Si realmente lo que queremos es acabar con esas luchas y esas desgracias que estamos viendo hoy en día, de despidos, desahucios, de gente en la calle pidiendo, buscando en la basura y demás, lo que tendríamos que hacer sería organizarnos realmente en una organización revolucionaria que tenga unos intereses de clase. Los intereses de clase no son más que los intereses de la clase obrera. Las demás masas y demás capas populares lo que tienen que hacer es seguir lo que diga la clase obrera. Que la situación actual, que por ejemplo, yo que me considero comunista, que no tengamos ese partido, no tengamos esa incidencia en las masas, que hoy en día no exista, no quiere decir que haya organizaciones que trabajen para ello, que haya personas que trabajen para ello, no quiere decir que no podamos dar la vuelta a la situación. Evidentemente los comunistas no estamos en casa viendo la tele ni jugando a la PlayStation. Entonces, un poco comentar eso. Bueno, hay que tener en cuenta que la calle somos nosotros. Ellos no son la calle, pero ellos comen en la calle, van a la calle, tienen que ir a la calle. Uno de los factores en nuestro resto fue ir a saco por la cabeza del problema. Y la cabeza del problema eran los socios de la empresa. Y los socios de la empresa, si tienen que salir a la calle y sentir vergüenza, que la sientan. Porque por muy hijos de puta que tenga, un ápice de corazón siempre tiene esto. Y la vergüenza sigue en ellos. Sigan ellos. ¿Por qué? Porque si no... Todas estas luchas, como ha dicho José Mari Paén, evidentemente la lucha contra el capitalismo no se va a dar de una manera, se peleará en la calle, se peleará, pero es una lucha dura, o sea, no va a ser un poco... Yo creo que eso es valentía. Sí, pero lo que no podemos es caer, por ejemplo, si hacemos seguidismo a los sindicatos hoy en día están todos legalizados, todos sabemos que hay unos límites que no se pueden sobrepasar. También existe, yo soy partidario de la violencia, evidentemente, ¿cómo vamos a destruir el sistema si no ejercemos nosotros la violencia? O sea, habrá que arrebatar el monopolio de la violencia al Estado. Yo creo que lo que hace falta es una organización realmente que se plantee todo eso. Yo tengo una pregunta para vosotros. De todos los que erais, ¿cuántos estuvisteis ahí? ¿Apoyándoos? ¿Qué tanto por ciento? ¿Te refieres a los que hicimos huelga? Sí. Dentro de los que hicimos huelga, los que estábamos en activo implicados, ¿te refieres? No. De todos los que podéis haber estado ahí, luchándolo, ¿cuántos se echaron para atrás? ¿Cuántos? La mitad. De una plantilla de 100, 50. Empezamos y estábamos 50, luego hubo un montón de bajas repentinas. Según iba el camino, se iban cayendo. No. Hubo gente, esquiroles, que empezaron cogiendo bajas. Esquiroles de los de la baja. Hasta que llegó Iñaki. Sí, hasta que les llamó el gerente, les hizo firmar la renuncia a los beneficios y les hizo coger el alta. Pero de los que estuvimos en la huelga desde el primer momento de los 50, absolutamente todos estuvimos unidos, el 90% implicados en la lucha al 100%, y aguantamos hasta el final todos. No se descolgó ni uno. Bueno, uno, hay que reconocerlo. Uno. Sí. Uno se descolgó. Uno de 50, vale. Oye, pues creo que... Pero también es porque hicimos las cosas bien, porque yo creo que supimos hacer partícipe a toda la gente de aquella lucha. No de 10 dinámicos que hacemos... No. Turnos de chabolo. Oye, turnos. Tú tienes que hacer turnos y este turno tiene que hacer este buzoneo. Este otro turno tiene que hacer... esto, lo otro, no sé Sí. qué. Al conseguir... El problema es el que tenemos todos a nivel. Eso es. Había gente que no era capaz de hacer una rueda de prensa, pero era capaz de hacer un buzoneo, era capaz de... Todos éramos capaces de ir a la encartelada. Hacer partícipe a todo el mundo. Por ejemplo, lograr lo que vosotros habéis logrado. Tenemos que estar más jodidos. Tenemos que estar más jodidos. Esa unidad, ¿cómo? Quitando el miedo, información, ¿qué nos hace falta? ¿Una colleja? ¿Qué nos hace falta? Estar más jodidos. Estúpidos no somos. Y todos sabemos lo que se está moviendo. Estamos todos amargados en nuestras casas. Que no podemos casi ni asomarnos a la ventana. Porque se van a cobrar esta comisión por asomarnos a la ventana. Y tener respaldo estamos también. acojonados. Porque no es lo mismo también una empresa de 30 como una empresa valoramos de 100. lo que habéis hecho vosotros, evidentemente, pero ¿cómo seguimos con eso? Porque esto sigue. Lo vuestro se ha arreglado, pero esto sigue. Sí, esto está ahí. Nosotros hemos conseguido esto, pero nosotros seguimos en un proceso en el que la firma hay que hacerla cumplir. Este peldaño se ha llegado a subir, pero hay que subir más. ¿Cómo nos vamos a la gente a lograr a quitar este puto miedo?
Esa es la y pregunta hacer del las millón. cosas. ¿Qué necesitamos? Yo creo que tenemos que estar más jodidos. Joder, unes a cientos de miles de personas y haces un pincho de gratis, hacer esto. Tenemos que estar mucho más unidos. ¿Somos tontos o qué coño nos pasa? Sí, a ver, estamos drogadillos. Joder, hay que darle la vuelta a la cabeza. ¿Cómo se consigue eso? Es que es verdad, el pinchopote vamos todos como locos. Si está gratis, hostia, ahí vamos. Cientos de miles de personas. Si hay unas habladas, si hay que hacer algo por ayudar al prójimo, ahí me viene fatal. Joder. Bueno, yo creo que está claro que nos faltan referentes ideológicos, ¿no? O sea, en el sentido de la sociedad, yo por lo menos igual es porque no me recuerdo una calle, no sé, pero tengo esa sensación de que aquí tenemos como referencia, en el SOE, por ejemplo, que digas, mira, esta es la persona en la que fijarse, o bueno, obviamente no toda la cobertura de prensa que le van a dar a cualquier gilipollas, pero a ver, lo que interesa es, al final, entre nosotros también nos va a falta esa contrainformación, esa ideologización de las masas, que es lo que hace efectivo esa concienciación de la propiedad del trabajo. Pero bueno, en cuanto a lo que has dicho de la lucha y tal, bueno, en cuanto a métodos violentos, lo que está claro es que han estado todos los sindicatos que han renunciado automáticamente a la violencia, que no es uno que lo ha delegado durante los últimos 50 años, y en el momento que se ha dejado, o porque se ha perdido, o sea, porque ha sido una derrota clara, porque en el momento que se ha perdido eso, ya no hay ningún, los sindicatos no están acostumbrados a ejercer esa lucha. Pero bueno, sin querer menospreciar vuestra lucha para nada, pero bueno, en esa forma, al final, los que nos planteamos en una huelga o en ya puede ser en una fábrica o en un centro académico, al final lo que se suele plantear no suele ser un choque frontal con esa gente que nos está explotando, que nos está maltratando, sino eso es una protesta que no puede, usted no puede tener sus métodos de presión, como ser una bola de la pasta que os corresponde por inflación no la vais a tener. Y claro, pero lo que diré, al final eso, que nos falta un poco cultura de ese choque frontal, ¿no? Yo, no sé, es otro debate, pero yo sí tengo un referente político. Yo creo que es más cuestión de comodidad, pero luchar, que puede luchar todo el que quiera, y para mí sí tengo un referente político. Llevo toda la puta vida luchando, y para mí no todos los políticos son iguales. Para mí no es lo mismo un político que es el presidente de Petronor que un tío que está en el talego por ser político. Me refiero a que referentes cada uno podemos tener los nuestros. Y luchar tenemos todos los días todo lo que queramos. Hoy podía haber habido aquí más gente, joder, mañana... Es un gesto, no comprar yo referentes sí que creo que hay. Aunque hay mucha comodidad, es lo que estaba hablando esta chica, que sí, hay mucha comodidad. ¿Y cómo activamos eso? Es la pregunta del millón. Y yo insisto en el granito de arena. Yo al final, igual he estado demasiados años pajeando, teorizando, cuando me he dado cuenta que igual es más fácil. Y con el ejemplo, con el día a día, donde pueda, ahí, aportar. Y yo, por ejemplo, hoy aquí me ha salido encantado, tío. Porque a mí que un sábado a la tarde en San Juanes hay aquí un montón de gastes implicados en la movida laboral y viendo y debatiendo de esto, pues yo voy a salir de aquí con un subidón de la hostia, ¿qué quieres que le diga? Pues sí. La pila, pero oye, y voy a comunicar a la gente, joder, pues ha sido la hostia, tío. Me encontraba allí con lo que no esperaba, con un montón de gente joven, que yo... La verdad es que últimamente con lo que dices, joder, pues implicada en esta historia y con ganas. Conciencia. Sí, pues, no sé, pues que quiere decir que tampoco está todo tan perdido y tampoco, no sé. Qué hostias, que lo pintan así ellos, joder. Que no. Aquí J sube. No hay más, es que es más fácil dejarse. Yo creo que sí somos valientes los jóvenes. Yo creo que sí. Hay de todo. Pero somos cómodos. En general yo creo que sí. Sí. Porque al final todos buscamos lo mismo, ¿no? Tenemos que vivir, sobrevivir. Pero mira cuántas incoherencias tenemos dentro del día a día del esto. El teléfono, no sé qué, el coche, porque contaminamos, porque no sé qué. Digo, ya, pero para darle la vuelta a todo esto, es lo que dice. Aquí metemos una hostia de raíz a todo. Es como siempre, aquí la pobreza no hay que luchar contra la pobreza, hay que erradicar la riqueza extrema, ya está. Si no sirve, es justo lo contrario. Igual que tanto competir, vamos a ser más competentes. Si somos unos... Joder, a ver, yo no me considero el puto amo trabajando, ¿pero por qué? Porque tampoco se me da el pie para poder llegar a serlo. Nosotros, el trabajo puede ser una extensión de lo que nosotros éramos 4 pringados, tío. Y al final tuvimos que apretar las tuercas tanto que veíamos que nos íbamos a la mierda, que dijimos, vamos a luchar. Tuvimos un debate de la hostia, tocamos Eroski, no tocamos Eroski. Eroski es Dios.
Pues tocamos Eroski. Y vamos, entre 40 tíos montamos un pollo de la hostia, que en 4 días... Como era encima la PAC, ¿qué hacemos? Bueno, no tenemos idea. Vamos, la peor idea, si es la única, es la mejor, porque no tenemos más. Y improvisar. Y al final, Eroski tuvo que entrar al partido y dijo, a ver, estos 40 pringados al final nos van a hacer la vida imposible. Y al final, eso fue una de las vías de solución. Sabíamos que estaban ahí y que si Eroski le llamaba a nuestra gente y le decía ya, iba a ser ya. Ni a Setravi, ni 25.000 en carteles. Entonces al final, acertamos y le dimos caña a Eroski. Me gusta mucho la imagen también. Sí, eso es. Ya, pero es que irte a Artea, a Boulevard, a Lejona, bloquear todas las cajas un sábado a la tarde, eso duele mucho. entrar con bocines y que salga todo Dios del hiper y más cosas que no se pueden contar, es la hostia. Y al final da sus frutos. Y que tu jefe, el día que va a cenar, porque son fiestas del otro, encima nos coincidió justo es que ni pintado, que pase vergüenza. Que pase vergüenza, que no vaya a cenar. Y ninguno puede cenar. O ir al restaurante que va el gerente todos los días a comer, allí. Hostia, ya están estos aquí. Que esté comiendo así. Te estás jugando, o sea, ya sabes cómo no va a haber represalias. Pues imagínate ahora, subes a la oficina y te miran con una cara de perro que lo flipas. Pero no. Cuando te miran. Sí, no, cuando te miran. No, pero está bien. Ha merecido la pena, vamos. Y si nos hubieran echado también, qué hostias. Lo que no ha merecido la pena ha sido tardar tanto. Yo cuando llevaba 4 meses en esa empresa, yo miraba que ahí fallaba ya todo, tío, porque no era normal algunas cosas. Al final, ha hecho falta. La conclusión es que si luchas puedes perder y si no luchas estás perdido. Y eso es así. Y eso es lo que hay que trasladar a la gente. Y es muy bonito, pero es que es así. Parece que es un tópico, no, tópico no, es la puta realidad. No puede ser, vamos, eso, ¿no? El gerente cobra 240.000 pavos y yo le llevo a 20.000 y estoy trabajando aquí encima con esto. Las llantas del coche del gerente tienen que ser nuestras. Punto. El detalle ese, ya, pues el detalle ese, ya pasaremos subiremos un poquito más, porque al final hablábamos de las deudas que tenían, ¿te acuerdas cuando hicimos la radiografía de pues, las familias que éramos, el dinero que teníamos al lado con los bancos y todo eso? Es un chiste lo que ellos deben. A ver, es un chiste, nosotros debemos mucho más. Y a título personal y sabiendo perfectamente cómo está esto montado. Ellos utilizaron una contrainformación. Y al principio eran 4 chavales, son 4 chavales del Orrio que están montando aquí un poco pollo. Pues tuvimos que ir a la Plaza del Orrio, cada uno con, a ver, fulanito, menganito, 2 hijos, una hipoteca hasta el 2025, tal, uno por uno, toda una lista ya que pasaba la gente, hostia, los chavales del Orrio. Pues acumulábamos una de no sé qué, gente que lleva tantos años en la empresa, fue... Luego la gente del pueblo, chapo, muy bien, incluso mucha gente que le veías que tenía muchos sentimientos contrapuestos porque ellos trabajan en Eroski y saben perfectamente que están siendo esquemáticamente explotados por ellos mismos. Y dices, hostias, ya, pero estás ahí también dando el callo. ¿Por qué? Porque sabes perfectamente de que yo ni soy un vago ni soy lo que están diciendo estos, porque encima eso os lo puedo garantizar. La gente que estaba de huelga, lo más competente que hay en la empresa, pero el otro, vamos, y no es por el tópico, pero es que había algunos que dices, hostia, macho, ¿cómo podéis tener a una gente que, pues, que se ha reventado no sé cuántos camiones? Y el otro, un poquito... Joder, pero es que... Y lo que decía antes ese, que lo de las readmisiones a la gente que había luchado, ahora no nos pasa eso, pero sí que nos pasa que cuando hay un marrón de la hostia que le meten a uno que va a salir 3 horas tarde, claro, van a por los que firmaron el striptease, tú, vete. Ah, vale, pues que se jodan. O sea, es que les han dado una carta, no saben lo que han hecho, o sea, yo flipo, digo, bueno. O cuando vienen gente de otras empresas, que por cierto no se acercó ni Dios allí, gente con la que hemos convivido, que aunque no sean de nuestra empresa, estamos allí, no se acercó ni Dios allí a preguntar qué tal vais, chavales, ánimo, no, o sea, un miedo entre ellos allí, gente que ahora te viene y te dice, joder, es que te jodes, tío, ¿qué me vienes a mí? ¿Me vienes a mí a decir que estáis mal en tu empresa? Pues ya sabes lo que hacer, tío. Te doy el teléfono del chabolo donde lo tenéis que alquilar. Vale 200 pavos al mes. Venga, tú, venga, mueve, empieza. Aquí hace 15 años no había nada y ahora, mira, pues empieza un poco, tío. Encima te vas a venir a llorar a mí. ¿Cómo estás tú en tu empresa? Hostia, macho. Encima con el añadido fue empezar nosotros a esto, en una empresa también que tiene bastante volumen de allí, les bajan a todos sistemáticamente 25 euros el sueldo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Testeó la situación y dijo, mira, te la tumba. Audi nuevo este año. Sí, sí. ¿Está? Es así. Y es triste, pero es que es así. Porque luego es un Audi, es un no sé qué, es un no sé cuánto. A ver si creemos que es que... Vosotros sois todos de por aquí, es que tengo que ir hasta Bilbao. Sí. Y está encantado de... Bueno, pues la históricas con chaval que... No, pero no, oye, no os vayáis. No, por favor.